¿Se oye? Bueno, no, todavía no he dicho nada. Bueno, sí. Por eso. Pueden ustedes aplaudir libremente. Claro, si llegas a silbarlo, pero aplaudir lo que quieran. Buenas tardes. Desde el foro. Que lo des, que no está dado. Buenas tardes. El Foro Social de Segovia tiene el privilegio de traer un invitado esta tarde, que es Jesús Cintora. Creo que todo el mundo se ha enterado ya, o sea, no hacía falta quizá presentar eso. Pero, bueno, pues, dentro de nuestro ciclo de lectura y compromiso, realmente puede marcar un paso importante, además creo que se ha llenado la sala. Respecto a... No hay mucho que decir de él, es una persona suficientemente conocida y un primer dato, por lo menos para los de esta tierra, pues creo que merece la pena fijarnos en que se trata de un natural de Ágreda, que es un pueblo de Soria de 3.000 habitantes. Eso en la mayoría de las provincias de España sería un pueblo muy pequeño, en Soria o en Segovia es un pueblo grande, ¿verdad? Más detalles. Estudió periodismo, etcétera, etcétera, y tiene un historial bastante llamativo de, a pesar de su juventud, participación en prensa escrita, radio, televisión. Por lo que a mí respecta, pues me gusta presentarme porque todo el mundo me conoce a mí. Yo le conozco a él gracias a la jubilación, que me permitió empezar a ver la televisión. Yo buscaba algún programa que fuera de entrevistas y tertulias, donde el presentador no interrumpiera a los invitados no se gritaran unos a otros, y donde nadie dijera eso de perdona antes de decir algo imperdonable. Resulta que no solo descubres eso, sino que no se ataca al invitado para que diga exactamente lo que quiere, y el programa de pronto se cierra. El programa se llamaba Hablando Claro, y de ahí lo sustituí unos programas totalmente... Perdón, Hablando Claro. Las cosas claras. Y de ahí saltó a unos programas que si los han visto, cada vez más intrascendentes. De alguna manera pues desaparecieron las cosas claras, se quedó el chocolate espeso, y tenemos esas mañanas en la primera, donde, bueno, pues no hay gran cosa más que decir. Tiene el honor de haber reunido en un mismo programa, cuando tenía otro programa en la 4, en el mismo programa, y eso parece increíble, a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Alberto Garzón y Pablo Casado. No sé si tampoco será demasiado importante el detalle, pero resulta muy llamativo esto. Y por último, pues leyendo su libro, pues voy a leer un poquito, simplemente lo digo para quien tenga el gusto. Resulta que el comienzo a mí me recordaba la novela de Benavides, hablando del pueblo, de la gente, de los niños con los que jugaba, los estudios, el maestro, y de pronto se corta el ritmo y empieza a sacar la máquina de repartir. Y es impresionante la cantidad de datos, personas, políticos, jueces, etcétera, etcétera, que lo van diciendo, hasta que al final del libro crea una palabra muy llamativa. Dice que se ha producido, o que en España, una politización de la política, donde da igual, quiero decir, al final del partido, si va a empate, se quita un penalti, y el equipo que sale perjudicado va a decir que se le ha robado el partido, y el otro va a decir que ha sido penalti, ¿verdad? Los del Atleti ya sabemos que siempre se le ha perjudicado al Atleti. Vamos a ver. Otro detalle, me recordaba una frase de Groucho Marx, leyéndolo, algo así como: ¿a quién va a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Leyendo sus libros, viendo sus programas, recuerda mucho esa frase, ¿no? La gente, estos que salen indignados, rebatiendo acusaciones contra ellos. Y por último,
me llamó mucho la atención la despedida que hizo en su última aparición del programa. Se presenta a sí mismo mejor de lo que nadie pueda presentar. Así que la voy a leer y le doy paso. Dijo: muchísimas gracias al público, a ustedes, los espectadores. Además, yo tengo la enorme suerte de tener gente que incluso me defiende, porque no comprende las cosas, no las aceptas y lo hace en las redes o donde sea. Gracias también al equipo, he tenido la suerte de tener un equipo espectacular. Nadie ha venido por ser mi primo, ni mi novia, ni mi hermana. Aquí la gente viene por su talento. La productora sigue, yo no. Yo no decidí externalizar eso. Lo digo por algunos compañeros de Televisión Española. A mí me encargaron esto así lo acepté, así me he dejado la piel por esta televisión, por esta cadena. He intentado hacerlo con la mayor humildad. 4:50 de la mañana, levantándome y entrando en este edificio, 5:50, encendiendo la luz de la redacción. He intentado que esto saliera lo mejor posible. A veces me hubiera gustado que me hubieran defendido más o que no me hubieran atacado, pero mientras yo he estado aquí, he intentado hacer lo mejor posible. Lo digo porque, como dice mi madre, una madre de un pueblo pequeño, con un teléfono móvil, que ve las noticias, que ve lo que ella ha denominado una cartelería permanente, nadie ve lo que he trabajado desde pequeño. Les invito a ver mi expediente académico. Y yo digo, nos quitaron de un programa con un gobierno, nos quitan también con otro gobierno. Ahora lo que hay es un compromiso con la humildad y con la verdad. Gracias. Una cosa, hacemos periodismo. Hay gente que por detrás hace otras cosas. Y con esto tenemos un problema muy fuerte. Sean honestos, hagan periodismo y muchísimas gracias. Se quedan con el telediario y sigue la televisión. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Verdaderamente no había vuelto a analizar y a escuchar lo que dije porque yo no me escribo lo que digo. Es decir, si está más o menos pensado lo que quiero decir, pero es verdad que podría haber dicho incluso más, porque en aquel último programa decidí que iba a entrar una serie de gente a contar y al final dije que poco tiempo me va a quedar para decir lo que quiero decir yo. E intenté ajustarme porque si algo hice también es respetar la hora que considero sagrada de un informativo. Entonces hasta que pude hablé lo que dije y ahí quedó, ¿no? Muchas veces reconozco, y probablemente nunca lo he reconocido en público, pero bueno, ya que lo he pedido, lo voy a reconocer aquí. Más de una vez he pensado si debería haber añadido hasta aquí he llegado y dejo la televisión. Porque verdaderamente la conclusión a la que llegué a mis 45 años, después de haberlo intentado en varias etapas, es que no se puede. Que no, la situación era de absoluto vacío, porque después de que te hubieran censurado en un sitio y te censuraban en otro, habiéndolo intentado, con gobiernos distintos, con palabras que quedaban en nada porque te habían engañado y te habían dejado tirado, y que es lo que realmente ha ocurrido. En mi caso, pues muchas veces he pensado si debería haber dicho, lo he intentado y a los 45 años cambio a otra cosa, ya veré aquí, me voy a tomar un tiempo, y verdaderamente me han obligado a tomarme este tiempo. Llevo un año y medio y no me han dejado estar en los grandes medios de comunicación. O sea que si hubiera añadido eso que tantas veces he pensado que quizás debería haber dicho, lo dejo al menos por un tiempo, porque me han obligado a dejarlo, pues igual no hubiera pasado tanto porque realmente estoy en esa situación. Y a lo mejor podría haber sido la conclusión de decir, lo dejo por propia voluntad, después del desengaño y la decepción sufrida y las puñaladas que llevo detrás, ¿no? Porque verdaderamente eso es lo que realmente ha ocurrido. Lo podría haber hecho perfectamente, ¿no? Dicho esto, por supuesto que si estoy aquí es porque decidí seguir adelante, ¿no? Y la voluntad ha sido esa. Te cierran una puerta e intentas abrir otra ventana. Vengo de unos orígenes donde las cosas no fueron precisamente fáciles desde pequeñitos y a lo mejor eso es lo que me hace tirar para adelante, ¿no? Ese empuje de lo que has visto en casa, que siempre fue desde abajo y fue salir adelante con unas circunstancias complejas, ¿no? Entonces, pues de ahí probablemente parte todo esto y vamos a otra cosa, ¿no? Era un poco por imparar, porque efectivamente lo que se van a encontrar ustedes aquí no hay nada guionizado, yo no leo nada que esté escrito por delante, yo intento improvisar y esto. Es verdad que hay algunas grabaciones que se están haciendo del acto, bueno, pues ahí están.
Yo a veces cuando no se graba cuento incluso más, pero no pasa nada. No, vamos a contar, no hay problema. De entrada, pues nada, que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por llegar a este recinto, muy agradecido. Yo suelo pedir últimamente, porque yo en cierta forma sigo adelante también por mi familia. Yo tengo una madre, que es la madre que me parió, que es la que sufre cuando a uno le quitan del camino, cuando a uno le sacan en portadas de periódicos de tirada nacional mintiendo. No solo machacar a una persona, es machacar a su familia, especialmente a su madre, que sufre, y que si por mi madre fuera yo no volvería a la televisión jamás, porque a ella le hacen sufrir y ya lleva lo suyo. Pero entonces ella sí me suele preguntar, siempre ha ido gente, no, siempre, ¿quién es madre aquí? Lo sabe perfectamente. Mi madre me ha oído hacer boletines en la SER a las 3 de la mañana de un sábado y también pues me pregunta, ¿qué tal, hijo mío? ¿Qué tal? Y ha ido gente, ¿no? Tal. Entonces yo, que soy como mi madre, todavía somos del pueblo y nos sorprende todavía que venga gente a ver a uno de Águeda Soria, a ver lo que dice y que llene la sala, pues os voy a pedir algo que me parece entrañable, que es un aplauso, si puede ser, para mi madre y para los que estéis aquí. Pues nada, que estamos aquí porque, bueno, tenemos un micro abierto. Para mí tener un micrófono abierto ya es algo diferente, es algo que es una suerte, porque me lo suelen cerrar, esa es la realidad. Entonces yo cuando veo un micrófono abierto, me vengo arriba, me encanta tener un micrófono abierto. Y verdaderamente estoy aquí también porque, bueno, pues porque la voluntad, evidentemente, es alejarte del camino, pero yo mientras siga viniendo gente a mis actos, pues continúo. Es decir, al final pienso que un periodista se debe a que haya alguien que le escucha, que le atiende, que le lee, alguien que escribe libros también. Entonces yo mientras vea que hay gente que me sigue, pues yo voy a continuar. Esto creo que por ahora, y es curioso porque llevo 1 año y medio fuera de los grandes medios, pero todavía hay gente que llena los actos. Entonces eso es lo que me anima a mí a salir. Cuando vea que no viene nadie, pues cerraremos el chiringuito y a otra cosa. Pero la voluntad es continuar. Es decir, si tú has currado desde abajo, desde muy abajo, desde el pueblo de Soria, para llegar a hacer programas en la SER con Gabilondo, en las mañanas de 4, en la Sexta, en Televisión Española, y te cierran y te quitan, y tú sigues adelante, pues decides ahora, en este caso, escribir un libro. Que no se puede hacer un programa en televisión, pues vamos a intentar vender libritos. De alguna forma tendremos que ganarnos la vida, ¿no? Y con toda la dignidad del mundo, pues uno escribe un libro. Un libro que además hay que decirlo, tiene también su historia, porque el libro estuvo a punto de no ser publicado. Y también engarza con lo que es el título de la obra. Es decir, el libro cuando se entrega, pues hay una llamada que me dice que hay una parte que no es curiosamente la que habla del pueblo, de esto que decía Moro, del costumbrismo, ni es lo que habla, no, es precisamente lo que habla del rey campechano. Este que nos decían que era campechano, me dijeron que, pues, que eso que no se podía publicar y demás. Y dije, pues, ¿por qué no? Es mentira, ¿no? No, tanto, es que pues o se publica todo o no se publica el libro. Entonces hice lo que creo que tiene que hacer un periodista, que es intentar defender un trabajo que se había hecho de investigación y pensar también en que la ciudadanía tiene derecho a conocerlo. Y yo agradezco enormemente a la editorial, a la editora en este caso, que después de esa conversación me pidió un tiempo y volvió a llamar y me dijo, vamos a publicarlo. Y yo le agradezco muchísimo eso, pero es verdad que hubo que defender el tema este. Cuento esta historia por el valor que tiene, no quieren que lo sepas. Veis que es un libro que está acompañado de otros, he escrito 4, y después hablaré algo de ellos, pero digo esto por la importancia, y debéis conocerlo, que tiene la diferencia entre lo que ocurre y lo que se nos cuenta, que no es lo mismo. O sea, ni nos cuentan todo lo que pasa, ni lo que nos pasa es siempre lo que se cuenta. Y me explico, por ejemplo, con el caso que estábamos hablando. Y lo vais a entender perfectamente. Y esto ocurre en el día a día. Hay una pugna con la información. Hay una pugna porque la información es poder. Y porque lo que sabe la ciudadanía y lo que no sabe es determinante. Porque la gente luego con esa información decide. Decide a la hora de votar, decide cada día en lo que hace con su vida, si se moviliza o no se moviliza, si traga o no traga, si vive cierto despiste o no. Entonces el ejemplo que os quiero poner, que creo que es muy claro, ¿no? En este país sabéis que durante mucho tiempo, y no hace tanto, en España, por ejemplo, la familia real era modélica, aparecía la primera en las encuestas, ¿verdad?, de valoración de instituciones, ¿os acordáis?
Juan Carlos I era el rey campechano, había traído la democracia, era un hombre que tenía incluso leyendas de que si tenías una avería en el coche, a mí paró y me ayudó con la moto. Y qué guapos son, ¿os acordáis, verdad? No hace tanto tiempo, ¿verdad? Qué guapos, qué ejemplares, qué simpático, cuánto ha hecho por este país, ya que fueran todos como él. ¿Os acordáis que esto no hace tanto tiempo? Y en los medios de comunicación, ¿qué se trasladaba? Es decir, ¿por qué la ciudadanía tenía ese concepto de Juan Carlos I? Este rey que ahora vive en un país del Golfo, valga la redundancia. ¿Por qué creéis que había ese concepto? Pues porque era lo que se le trasladaba. A la ciudadanía le contaban que tenía dinero en el extranjero, que tenía testaferros, que había un palacete que le pagábamos entre todos para que se viera con las queridas. ¿A que eso no os lo contaban? Pues ahí tenéis un clarísimo ejemplo entre lo que se cuenta y lo que no, y lo que puede influir lo que se cuenta. En función de lo que te cuenta, tú tienes una imagen o no, y decides o no decides. Decides que la familia real es chupi guay, decides que es la institución mejor valorada. ¿Os acordáis? Este país no era monárquico, era juancarlista. ¿Os acordamos o no? Pues yo creo que es un buen ejemplo. No creáis que esto ha terminado, ¿eh? Esto en cierta forma continúa. Esto en cierta forma continúa, porque hay temas relacionados, por ejemplo, con esta corrupción, que no es casualidad ni es baladí. Estamos hablando de la jefatura del Estado. Hoy todavía consideramos emérito, a pesar de todo lo que sabemos, que ya algo se va sabiendo, que no es todo, que no es todo, y que veis que todavía contarlo tiene, pues eso, incluso el esfuerzo de arriesgarte a que no se publique un libro. Porque aquí yo, a partir de hablar con quien había investigado esto, en la agencia tributaria, en los tribunales, pues cuento lo que cuento, pero cuento mucho más, no solamente hablo de... Aquí se puede hablar del emérito, se habla de Florentino Pérez, del que por cierto no veréis que se habla mucho en los grandes medios de comunicación, más allá de si ficha Mbappé o no ficha Mbappé, y aquí va a fichar en verano, eso se habla mucho. Pero por ejemplo del cártel de la construcción y demás, de eso se habla menos, ¿verdad? Pues habrá que hablar de esta gente, ¿no? Y habrá que hablar también de lo que ocurre en el Poder Judicial, que tenemos una politización que es infumable, habrá que hablar de un país en el cual, y es la realidad, todavía hoy, en 2023, hay inspectores de policía, inspectores de Hacienda, jueces o periodistas que por intentar hacer dignamente su trabajo son apartados. Y se les amarga la vida, viven la amenaza, acaban sufriendo de una manera descabellada y acaban siendo, pues, el uno viviendo en el Pirineo, el otro lo deja, el otro le trasladan bueno, o sea, hay escuchas incluso que cuento yo en el libro, ¿no? De decir, vamos a mandarlo por ahí a Laponia, si hace falta, ¿no? Para que no trabajen. Y hay periodistas a los que se nos aparta por intentar contar lo que hay. Porque a mí particularmente no me han podido llamar a un despacho para decirme, no, te quitamos porque, joder, has contado esto y no era verdad, has mentido, ¿no? O te hemos escuchado diciendo, vamos a dar una información que es falsa, es muy burda, pero vamos con ella. No ha ocurrido. A mí nadie me ha podido llamar a un despacho para decirme que me quitaban por eso. Y sin embargo los hay que mienten y se sabe que mienten y se les ha oído preparar la mentira y están ahí de una manera diaria. ¿Creéis que esto es casualidad? ¿Quién está en los medios sabiendo que miente y a quién se aparta a pesar de que no se les puede decir ha mentido? Esto no es casualidad. Esto está en el propio origen de lo que realmente importa. Y vemos esa pugna absoluta entre lo que se cuenta y lo que no, con la importancia que eso tiene. Si a la ciudadanía le trasladas determinadas realidades, pues vive en ello. Si la ciudadanía vive cada día consumiendo determinados contenidos, pues se podrá creer perfectamente que el rey es campechano, perfectamente se lo puede creer. Se puede creer que hay periodistas con apariencia de progresistas, que en el fondo son más fachas que la bandera del pollo. Es la realidad. Tú puedes decir mucho, yo no soy progresista, no. Yo soy de los que creen que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Hay una cosa que veía de Anguita recientemente, fue Anguita que yo tuve el privilegio de hacerle, lo pasé mal en ese momento, creo que hice la entrevista más rápida de la historia de la televisión, pero luego os contaré. Pero Julio Anguita tenía una historia que contaba él, ¿no? Castigad al que sea chungo, sea del partido que sea. Y no os creáis, yo lo veo así, o sea, no os creáis aquel que por decir que es progresista realmente ya eso le vale.
Detesto las etiquetas. El movimiento se demuestra andando. Y yo me he encontrado en la vida gente buena, mala y regular, de ideologías diferentes. Hombre, yo evidentemente para mí un fascista, un nazi es despreciable absolutamente, y ahí ya no hay nada que rascar. Pero que te quiero decir que alguien por decir soy progresista no significa que sea una persona buena, eso no es. Hay gentuza también siendo progresista, lógicamente. No, lo de aquí te has contado porque, por no dejarlo en el aire, yo recuerdo con Julio Anguita, que en paz descanse, una vez en una entrevista en televisión, que fue, ¿qué tal el señor Anguita? Buenas tardes. Y dijo, buenas tardes, adiós. Me dijeron por el pinganillo, está enfadado con una mona, porque lleva un rato esperando ya y se quiere ir y tal. Y yo voy a ver cómo... No, Julio, pues perdón, porque estamos ahí. No, buenas tardes y adiós. He quedado a las 13:45, son las 13:54, y me voy. Y se fue. Y me largó y me dejó ahí. Y ahí se fue. Dicho esto, luego tuve la suerte de estar en su casa, porque grabamos alguna entrevista con él, le hicimos cosas, y ahí me contó asuntos. Y me llamaba mucho la atención, porque es alguien que realmente vivió como él pronunciaba y como él hacía política, ¿no? Él me contaba, por ejemplo, esos viajes que hacía hasta Ciudad Rodrigo con su mujer en el autobús, desde Córdoba. Y yo le decía, pero hombre, Julio, entre la puerta giratoria y lo que está en el Consejo de Administración de la Natural y cogerte el autobús de línea desde Córdoba para irte hasta Ciudad Rodrigo, y tal y como estás, habrá un término medio. Y no, porque yo el autobús y tal. Pero bueno, nada, pues ahí estamos. Y esa es la realidad. Entonces, a ver, verdaderamente, yo me hice periodista porque me gustaba contar lo que pasaba. Tuve el origen, además, de vivir en una familia desde pequeñito. Yo recuerdo que nací en el 77. Hasta el año 86 en casa no había lavadora, no había frigorífico, no había calefacción, aparte de Soria. Mi madre lavaba la ropa a mano en una pila en la que luego nos bañaba calentando el agua en una lata de conservas, que calentaba. La lata había que cambiarla de vez en cuando porque se oxidaba. Y mi madre siempre cantaba mucho, siempre estaba cantando copla y tal. Yo creo no, afirmo, que mi madre cantaba mucho para liberar la mala hostia que acumulaba, ¿no? La mujer. Se acumulaban calamidades. Yo todavía fui con mi abuela a lavar el pilón a mano. Sería tiempos en los cuales en Madrid probablemente estaban los pelos de colores, la movida madrileña. En Ágreda no, en Ágreda todavía se iba el pilón a lavar a mano alguna vez, pues supongo que cuando fallara el agua o lo que fuera y se calentaba el agua en una lata de conservas. Es un tiempo en el que, por cierto, y es verdad, recuerdo siempre con una emoción espectacular Segovia, porque en mi casa, como habrá pasado tantas cosas de aquí, yo estoy contando mi historia, seguro que hay gente que ha vivido calamidades muy superiores, pero en mi casa no se iba de vacaciones, ni se viajaba. Yo era un niño que no había tenido una excursión ni nada de esto, pero una vez que hicieron un viaje de padres, de la asociación de padres, que ni siquiera vinieron los míos, porque tendrían que trabajar, y me metieron. Pues mira, a mí me vino de tutor a la Petra, la madre de mi amigo Diego, y era un viaje a Segovia. Imaginar un chaval de pueblo que no había visto más que barbechos y tal. Cuando vio la columna, aquello me impresionó un montón, me impresionó muchísimo. Y el Alcázar, yo parecía, vamos, con los dibujos animados de fantasía y ilusión. Entonces me impactó muchísimo a mí Segovia y siempre le tengo un cariño especial porque vi algo diferente al pueblo y la verdad que esta ciudad me sigue pareciendo una espectacularidad muy, muy propia y siempre la relaciono con abrir los ojos a un mundo diferente, ¿no? Entonces, bueno, de aquella me hice periodista y por abreviar, después de empezar en provincias, en Castilla y León, porque soy de esta comunidad, conozco perfectamente problemas que tiene esta comunidad, como lo que está ocurriendo con la sanidad pública, conozco perfectamente lo que es que la gente tenga que ir de Segovia o de Soria hasta Salamanca o hasta León. A veces parece que se habla mucho de Madrid, parece que solo ocurrirán cosas en Madrid, pero sabemos perfectamente lo que está ocurriendo también en Castilla y León. Sabemos lo que pasa con la lista de espera, sabemos lo que pasa con los cientos de kilómetros que hay que hacer para que te vea un médico, ¿verdad? No pasa solamente en Madrid. Entonces me hice periodista y dio la circunstancia de que, bueno, trabajando en Soria, acabo en Madrid tuve la etapa de Gabilondo, con quien tuve la suerte de trabajar unos 6-7 años. He vivido cosas muy diversas, pero reivindico el oficio, es decir, yo soy un periodista apartado, pero digo con la mayor dignidad que puedo que tengo una preparación, es decir, a mí me ha tocado currar desde jovencito, desde los 20 años en provincias, en Soria, después muchos años en la radio además unos 5 o 6 años de noche, unos 5 o 6 años de fin de semana, dirigiendo los informativos de fin de semana, y en la etapa de Iñaki recuerdo casos que pasaban muchos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una llamada a la redacción diciendo que había habido una explosión en la calle Tellez
coger un teléfono móvil, ir con una compañera de local para allá, en un taxi, y que te llamen en mitad del camino y que te digan: Citora, hay una confusión porque ahora dicen que es en el Pozo de Tío Raimundo. Pues ¿qué hacemos? Ahora te llamo. Y sigue avanzando el coche y llegar a la glorieta de Carlos V y la gente venía corriendo como en las películas de terror y decirle a mi compañera: pues tira tú hacia el Pozo de Tío Raimundo y yo sigo. Y me da paso Iñaki y entonces estamos hablando de un atentado con un herido leve. Y yo me voy metiendo en la estación, era Atocha. El herido leve era el atentado del 11M. Yo empecé a ver, pues imagínate, empecé a ver, ¿no? Y ahí estuvimos contando y pues esas cosas pasaban. Todavía hay alguna foto por ahí que salió en algún periódico donde aparezco yo en cuclillas haciendo entrevistas porque Iñaki me daba paso y poníamos a gente con teléfono y te contaba lo que pasaba, ¿no? De estas vivimos todo, pero sí me gusta contarlo porque me gusta poner en valor, igual que a mucha gente no le gustaría entrar en un quirófano y que le dijeran que el cirujano ha operado 3 veces, pues a mí me gusta poner en valor que algunos nos dedicamos al periodismo y llevamos un bagaje que hemos currado. Y yo creo que en este tiempo en el cual incluso puede haber políticos que no han dirigido en la comunidad de vecinos, es bueno poner en valor que a veces hay gente que se quiere dedicar al periodismo porque ha trabajado en el periodismo desde hace bastantes años. Y en un tiempo en el cual hay tanto bulo y tanto que desenmascarar, yo creo en los profesionales que tienen una experiencia de contrastarlo. Y yo me puedo equivocar mañana gravemente, y me puedo haber equivocado. Gravemente creo que por ahora no. Hay gente que ha metido gambazos en los medios y haciendo programas en directo puedes meter gambazos, nadie está libre. Pero sí reivindico la experiencia de haber trabajado años y con gente determinada. Yo ahora veo, por ejemplo, supongo que lo sabéis, pero ahora mismo hay mucha gente que se está informando con lo que le llega por aquí. Algunos exclusivamente con lo que les llega por aquí. Otros tienen contacto con lo que llega por aquí. Yo estoy, por ejemplo, viendo redes aquí donde circulan mensajes que exaltan el franquismo, el nazismo, que relativizan y manipulan lo que pasó durante la Guerra Civil, el golpe de Estado contra un gobierno legítimo, como aquí hubo gente que está en las cunetas, hubo otra gente a la que se fusiló, familias que tuvieron que tragar después de la guerra cuando llegó la llamada transición y tuvieron que ver cómo los que se habían enriquecido con la rapiña de la dictadura siguieron con ese patrimonio y encima dicen que hubo que perdonar, y siguieron con ese dinero, y siguieron incluso con títulos honoríficos, porque hay familias que saben que tienen a los suyos en las cunetas. Bueno, pues estas barbaridades, gente que se tuvo que ir de España, gente que ya no volvió, gente que murió en el exilio, estas barbaridades, que esto en otros países es impensable, que se relativiza, aquí todavía se relativiza, pero incluso se ve, hay redes donde esto se está transmitiendo, porque hay una cosa que es, por ejemplo, el algoritmo, y hay gente que aquí hay dinero también. O sea, que aparezcan más unos contenidos y otros menos no es casualidad. Aquí hay gente que pone pasta para que circulen determinados mensajes. Entonces yo soy de los que cree que eso se combate, entre otras cosas, pues hombre, no apartando a gente que intenta trabajar con profesionalidad e intenta trasladar a la gente lo que ocurre dentro de principios de verdad, de veracidad. Pero claro, si te quitan con un gobierno y luego te quitan con otro, pues uno sí que puede llegar a pensar, como yo decía, pues igual es que apaga y vámonos, ya, porque no hay nada que hacer. Pero lo vamos a seguir haciendo. A mí verdaderamente me cambia, había vivido bastante y más que viviré, sin duda, pero me cambia mucho la vida las mañanas de 4. Efectivamente, me piden hacer un programa de televisión que ya se hacía, que iba mal de audiencia, y me plantean qué haría y digo, pues mira, en la primera mesa vamos a llevar... Yo tuve la voluntad de hacer algo que he intentado hacer siempre, que es llevar a gente que no sea los de siempre, conectar mucho con la ciudadanía, que la gente nos cuente lo que le pasa, intentar acercarte a los problemas de la gente, que la gente tiene sus problemas y es bueno que los cuente, y tiene derecho a contarlo. La radiotelevisión en España es un servicio público en general, y es lógico que lo sea, aunque eso a veces no se respeta. ¿Por qué? Pues porque es un elemento para que la gente transmita lo que le pasa. Y decidí llevar a gente joven. Entonces ahí yo es verdad que en la reunión que hacemos, ¿qué vas a hacer? Hablo del año 2013. Entonces dije, mira, vamos a hacer una mesa de políticos jóvenes, vale, ¿a quién llamarías? Pues mira, vamos a llamar del PSOE, conozco a un tal Pedro Sánchez, me dijo el jefe, ¿y ese quién es? Dije, pues este le conozco yo, porque yo había estado en las tertulias de 13TV, en el año 2012, año en el que, por cierto, Albert Rivera me ofrece montar Ciudadanos en Madrid. Y yo le dije, Albert, no lo veo. Es que Albert entonces
estaban en Ciudadanos, en el 2012, entonces querían expandir el proyecto, pero lo expandieron. Y me ofreció, saliendo de una tertulia 13TV, me ofreció que le dije, Albert, no lo veo. Entonces aquí vino aquel programa, ya vino Albert Rivera, vino Pedro Sánchez, que el primer día, porque yo me había tomado un café con él, y el primer día me mintió, ya, porque le dije, ¿tú aspiras a ser el líder del PSOE? Y dijo, no, ya. Yo sabía que se aspiraba, pero no me dijo la verdad. Ahí está, lo tenéis grabado. Vino Pablo Casado, que yo no sabía, mira, yo había coincidido con él en CCTV, venía por ahí, yo no sabía que el tío al mismo tiempo se estaba sacando la carrera de Derecho. Pero además con una facilidad pasmosa, ¿eh? Mira que le tuve cerca, le podía haber preguntado la fórmula y ahora podría ser abogado, en vez de estar aquí hablando de libros. Aquí tengo que venir a comprarme el librico que me han quitado y tal, no tendré que llevarme a la cuenta, tal, ¿no? Me hubiera hecho abogado, perdí una oportunidad. Él tenía la fórmula, coño. Me tuve tan cerca. Anda que no he tenido la gente de poder cerca, ¿eh? Muy cerca. Nada. Nada, tío. En aquel tiempo me llamaban y me escribían todos, ¿eh? Vino también Roberto Garzón, tenía 20 y pocos años. Vino también, y Pablo Iglesias, porque hicimos una mesa de políticos jóvenes y luego hicimos una mesa de politólogos, tal. Entonces yo ahí tuve, los pocos días que tuve para preparar el programa, vi por YouTube y tal, y había visto también la tele de Vallecas, haciendo una coleta, unos aros, llevaba dentro de aros, una chupa, venía con una mochila, entonces una mochila, Pablo Iglesias. Y entonces venía él y bueno, dije, voy a llevar a alguien con este perfil, era más joven, tenía un discurso diferente. Es verdad que yo desde el primer día también mostré que el concepto de lo que había en España no es exclusivamente bipartidista. Ahí vino mucha gente del PSOE y del PP, por allí vino Alfredo Pérez de Rubalcaba, que en paz descanse, por ahí venía Zapatero, vino, en fin, mucha gente. O venía Esperanza Aguirre, o venía Pablo Casado, o podía venir Julio Arquita, o venía Cailara, o venía Albert Rivera, bueno, gente muy diversa, ¿no? Abascal en aquel tiempo, no, todavía no nos había subido al caballo, todavía no era Abascal en el grupo. Yo sí le conocí, yo he tenido tertulias con él en 13TV, que venía él y Ortega Smith. Ortega Smith que sudaba mucho, no creo que fuera de coger la fresa. Pero sudaba. Pero entonces venían con una cosa que creo que se llamaba Benaes, que era una fundación, que luego supimos también que cobraban muy bien aquella fundación, pero luego Esperanza nunca ha explicado ni él por qué cobraban, el curro que hacían. Por cierto, tampoco han devuelto el dinero, entonces se llenan la boca, porque curro no se ha demostrado que hubiera mucho. ¿Os acordáis de aquella fundación, no? Que se dijo? En aquel tiempo estaban en aquella fundación. Bueno. Y bueno, pues aquel tiempo es curioso. ¿Por qué cuento esto también? Más allá de la casualidad, hubo cierto olfato, pero también hay que tener un punto de fortuna. Probablemente más de un periodista, si hubiera llevado en una mesa a esa gente un día de 2013, en mayo, probablemente pues hubiera tenido algún reconocimiento, etcétera, o igual esa foto estaría en la tele, yo qué sé, es una foto muy particular. A mí, curiosamente, incluso cuando han mandado a aquellos a los que les di una oportunidad, estoy en el paro. Es curioso esto, ¿no? Hay una frase que está aquí mi amigo Óscar de Lujuria, de Segovia, que me ha hecho de Cicerón y me ha enseñado la ciudad, y yo le estoy muy agradecido, muy majo. Hay una frase que hay un rockero que conozco, Enrique Villarreal, en Drogas de Barricada, que dijo una vez, y es verdad. Yo he vivido como cuando estaba en el programa, ahí me escribían y me pedían para venir al programa y tal, todos estos que ahora tienen poder, algunos ya no lo tienen, el tiempo pasa. Pero es curioso como luego, cuando te quitan de medio y tal, a veces uno se tiene que llamar desde el fijo al móvil para que suene. Porque ya no se acuerdan de ti. Es curioso, pero esto yo lo estoy viviendo, de hecho, ¿eh? Lo he quedado muy claro. Pues si no ha quedado claro, no me caso con nadie. Yo he venido aquí con la mayor dignidad y humildad que puedo. Yo cometo errores como todo el mundo, pero yo he venido aquí, o sea, quien haya venido aquí a decir, no, Cintora, un tío que iba a venir aquí a... No, yo no me caso con nadie, lo siento, yo soy el hijo de la Marilula Carrasca, ni voy a venir aquí a pedir el voto para nadie, siento decepcionaros, ni voy a venir aquí a decir que los de no sé qué son muy buenos y los de no sé qué son muy malos, porque no tengo ese concepto de la vida, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, bueno, viví eso. Es curioso, porque habiendo hecho ese programa, como vino Iglesias y luego Iglesias montó un partido político y le fue muy bien,
yo ya pasé a ser, según decía, yo ya tenía que ser de Podemos. Cuando yo estaba en la SER, hubo algún artículo que se publicó que yo era del PSOE, a las órdenes de Rubalcaba y no sé qué. Cuando empecé el programa de las mañanas de 4, como no solamente venía gente del PP o del PSOE, que venía bastante gente de otros partidos, venía gente de Ciudadanos, venía ANAR, venía Arca de Espada, venía de la órbita de Ciudadanos, venía Albert, pues podía venir gente como Alberto Garzón, venía Óscar Clara, Anguita, tal. Entonces ya a mí me publicaron que yo era de Izquierda Unida. Y luego cuando de repente Iglesias, que a mí me pidió un día, me pidió una cena un día, era contado hace poco, no, porque yo sí, y yo dije, a veces te intentan poner etiquetas, yo con Iglesias no he comido nunca, mira, sin embargo con Pablo Casado he comido 3 veces, por lo que sea, o 2. Entonces Iglesias dijo, pero conmigo ha cenado, yo cené con Iglesias en el año 2014, porque me pidió cenar porque me dijo que iba a montar un partido político. Y dije, no joder, sí. Y ni él ni yo teníamos, creo yo, porque sabéis que se ha publicado mucho si eso estuvo premeditado, una especie de conspiración de montarán Podemos para revolucionar el país. Y bueno, me pilló eso como ni él ni yo esperábamos que iba a tener la repercusión que tuvo él, y le fue muy bien. Y como le fue muy bien y de repente pega el petardazo, digo que la eclosión de aquello, ¿no? Pues en el año 2015 pasaron muchas cosas en España. Ahora ha aparecido publicado alguna cosa que alguna ya se había publicado, ¿no? Y va en la órbita de eso, es muy burdo, pero vamos con ello. Curiosamente, y lo cuento bastante en el libro de conspiraciones, empezaron a aparecer casos de intentar involucrar a Iglesias con no sé qué, imputar a Tania Sánchez, imputar a Errejón con otra cosa de no sé cuántos, a Tania Sánchez, una especie de asuntos que empezaron una catarata de asuntos que luego se han ido archivando, curiosamente. Pero fue una especie de acoso y derribo, esa es la realidad. O sea, Podemos es una formación política que, a mi modo de ver, está cometiendo y ha cometido unos cuantos errores, fundamentalmente de disputas internas y demás. Yo vi cuando venía Errejón de ayudante de Pablo Iglesias, pero también han tenido una cacería también muy particular, de casos que les han achacado, de un machaque en los medios, que luego han quedado archivados esos casos, pero hay un daño que ya está hecho. O sea, yo tengo esa forma de verlo, de que por una parte no es todo que les hayan hecho una cacería, porque también ellos han cometido sus errores, pero eso es la realidad. Lo que se vivió en el año 2015 pasaron muchas cosas en España, como cuento de conspiraciones. Y también hubo algún periodista que tenía un programa que era lo más visto a esa hora, que eran las mañanas de 4, y me quitaron del medio. Curioso. También es verdad que en aquel tiempo gobernaba Rajoy y muchos se pusieron a poner tweets y demás, ahora lo han quitado. Luego me han quitado ahora y tampoco he visto ni muchísimo menos el ruido que hubo entonces y el apoyo que hubo entonces. ¿Por qué será? Yo lo dejo para que lo reflexionéis. Ahora ya no me Rajoy, ¿eh? No tengo ningún problema, pero después. Entonces es curioso porque surge Podemos y tal, entonces tú ya tienes que ser de Podemos. Porque ¿qué ha pasado aquí? Yo te vi Iglesias, Iglesias venía a este programa, venía encima también a la sexta noche. Entonces es curioso porque yo siempre digo, claro, una cosa es lo que realmente es y otra cosa es lo que se traslada. Y entonces a ti te señalan, no, es que este tiene que ser de Podemos. ¿Por qué? Yo soy el hijo de la Marilula Carrasca, periodista, pues hombre, vengo de la escuela de la SER. Hago periodismo con una línea, pues sí, una línea progresista. He estado en la SER tantos años, 4 tenía la línea que tenía entonces, es decir, que es lo que hay, ¿no? Pero yo no soy de ningún partido político. Yo soy el hijo de la Marilula Carrasca, nieto de Vidal el Chutis y de Jesús el Paz. Mi madre ama de casa, mi abuela Florencia, que tuvo 12 hijos, que ni la conocía, la mujer, con lo que sufrió y lo joven que murió, ama de casa. Mi abuela Milagros, ama de casa. Mi abuela Milagros, por cierto, murió viéndome como a ella le gustaba, porque murió viéndome en antena, murió en la pandemia, no vivió, otra vez me quitaban del medio. Además, sabéis que lamentaba mucho a mi abuela Milagros, que decía, vamos a contarlo para que lo entienda mi abuela. Mi abuela se escondía porque tenían la hora de comer. Mientras estaba yo todavía en el programa, entonces estaba en la residencia de ancianos y se escondía para no tener que bajar a comer. Y me dijeron, mira a tu abuela. Y la mujer murió pensando que yo me vio ahí en la primera... Y murió viéndome, sabiendo que estaba ahí, ¿no? Volvió a vivir como me quitaba, ¿no? Pero yo soy eso, yo vengo de ahí. Yo no soy de ningún partido político. Si hay alguien que le decepciona, me alegra. ¿De acuerdo? No soy. Este país tan dado a poner etiquetas y a poner sanbenitos, pues tiene estas particularidades. Yo no soy de ningún partido político. Es más,
soy capaz de motivos más que suficientes para si hay que criticarlos a todos, yo los critico, todos tienen sus historias, ¿no? Uno más que otra, probablemente. Pero si me preguntáis, pues yo diré lo que pienso siempre. Soy absolutamente libre, igual así me va. Pero yo no tengo ningún padrino. O sea, mi abuelo no era Florentino Pérez, era constructor, mi abuelo era peón de albañil, el tío Vidal. ¿Vale? Soy hijo del Vidal, peón de albañil. ¿De acuerdo? O sea, no hay nadie detrás. Lo que veis es lo que hay, no hay más. Y mochilica y todo. Y unos librillos ahí para vender, ¿no? Y un título universitario. Yo no saqué mi título y ahí está. Por cierto, nunca se han despreocupado de mirar mi expediente laboral ni mi expediente académico. Sí que yo he salido yo tengo la particularidad de que me han sacado portadas de tirada nacional. Curioso esto, ¿verdad? Cintorilla de Ágreda en portada de periódicos de tirada nacional. Además, mintiendo, porque yo he tenido la particularidad de que en el programa de televisión española, por una parte, en ese periódico de tirada nacional, publicaban en portada que mi programa de TV mandaba a Pablo Iglesias, pero luego Pablo Iglesias ha salido diciendo que yo llenaba el programa de fachas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos, no? Por cierto, de fachas nada, ahí venía gente como yo concibo que tiene que ser un programa. Este país, la vida en general, y todos lo sabemos, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, pues hay gente de izquierdas, de derechas, de centro, anarquistas y lo que quieran ser, ¿no? Pues en un programa tiene que haber gente de ideologías diferentes, por supuesto, si no que aburrido, ¿no? Porque España es así. Porque al final convivimos con gente diferente. Yo no aceptaré ni toleraré un discurso homófobo, machista. Para mí los derechos humanos son sagrados. Que se cuestione el golpe de Estado y la dictadura, eso yo no lo acepto. Pero que alguien tenga un concepto socialdemócrata de la vida, o comunista, o liberal, pues entra dentro de lo que hay que entenderse, nos entendemos en el día a día, así, ¿no? Por cierto, hay otra cosa que circula mucho, esto de decir comunista como algo peyorativo. Como si ser comunista fuera malo, ¿no? Con la guía han tenido que perdonar los comunistas, con la gente en las cunetas y otros forrándose, siendo fascistas, nazis y fachas lamentables. Y ahí siguen algunos, incluso con poltrona, ¿eh? Pero bueno, se dice, comunista, porque pasa mucho esto. Es decir, a un periodista, para intentar desprestigiarle, y yo lo vivo, en vez de decir, pues mira, cuenta la corrupción del rey emérito porque es verdad, porque es un corrupto. Coño, defraudador, ha reconocido una pequeña parte. Dinero fuera de España, testaferros. Pues, ¿por qué lo cuenta? Lo cuenta porque es comunista. ¿No será que lo cuenta porque es verdad? ¿No será que lo cuenta porque es verdad? Entonces, ¿qué es más fácil trasladar? No, este es polemita, comunista. ¿Para qué? Para desprestigiarte. Para desprestigiarte. Para mí no hay ningún desprestigio si yo lo fuera. Pero lo hacen para poner en duda lo que tú cuentas. Es decir, este lo cuenta por esto. ¿Me explico? No lo cuento porque pasa esto. Igual que si a mí me preguntas, la ley del sí es sí. La ley del sí es sí, tienen que matizarla, tienen que mejorarla, sí. Por supuesto. Es mi opinión. Bueno, es así. No estarían diciendo que hay que reunirse para arreglarla. Y lo que me queráis preguntar, que después hablaremos. Yo no me caso con nadie, lo que es. ¿Sabes? Pero, si se cuenta lo del demérito, ¿por qué? Porque, coño, vive en un país del Golfo, porque valga la redundancia. ¿O acaso no lo es? Pues eso. Bueno. A mí me han achacado que llevaba Iglesias en el programa, pero, por ejemplo, nadie me ha achacado, yo he vivido cosas muy particulares, a mí nadie me ha achacado que yo, por ejemplo, traía, ahora que está contándose mucho esto del Golfo este de puto Berni, ¿verdad? Que se analiza mucho quién comió o no con él. Joder, yo tenía en el programa un tío que acabó en la cárcel. Vamos, tanto que acabó en la cárcel que un día tenía que venir y no llegó. Y dije, ¿por qué le pasa? Que lo han llevado a la cárcel. Además, a la cárcel que inauguró él, no jodas. Sí. Y miré al WhatsApp y efectivamente estaba fuera de línea desde las 9. Digo, pues va a ser verdad. Nadie me ha echado en cara eso, sin embargo me han echado mucho en cara que llevaba a Iglesias. Que por ello Iglesias, como los que vinieron aquí al programa, todos me dijeron que no volviera. En el caso de Iglesias, por las pintas. Sánchez, Casado, porque sus partidos preferían que vinieran otros. En aquel tiempo con Sánchez no contaban en el partido, que se amargaba al hombre. Y yo defendí que viniera. Luego me lo han agradecido. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Había un invitado curioso porque, como no tenía guión en el programa, yo preparaba lo que quería decir, pero no había guión.
Entonces un día antes de empezar me dicen, poco antes de empezar, han pillado a otro del PP con dinero en Suiza. Qué casualidad, ¿verdad? En aquel tiempo era algo bastante habitual, por desgracia. ¿Y qué? Pues un tal López Viejo. Pues venga, vamos a empezar con esto. Va, empiezo con un rótulo y empezamos. Entonces yo lo cuento y tenía al lado a Granados. Y yo, claro, lógicamente, pues, me da por ahí, por saltar y yo, claro, Granados era otro campechano. Es verdad, era un tío muy orgullado. Así como campechano. Y digo, porque Granados tú no tendrás dinero en Suiza. Y yo por ahí, yo qué sé. Y... Claro, yo creo que el periodista a veces no solamente tiene que hacer preguntas, sino que es bueno que observe, que mire, que tal. Y yo le vi que, hostia, yo vi algo raro ahí. Yo olí la sangre. Porque el tío puso, en vez de decir no tajantemente relajado, como que puso cara de topillo, así, miró por encima de las mamas y en vez de decir no tan tranquilamente dijo, sí, hombre, sí. Digo, ¿cómo que sí, hombre, sí? ¿Lo tienes o no lo tienes? Dijo, no. Bueno, a las semanas, Granados en la cárcel que había inaugurado. Tremenda, ¿verdad? Nadie jamás me ha reprochado que llevara un corrupto declarado ahí al programa. Nunca nadie. Eso parece ser que estaba bien. Dicho esto, aquel programa que curiosamente me llevó a vivir el hecho de que quiten a alguien, cuanta más gente lo veía, cuanta más audiencia he tenido, curiosamente es cuando me han quitado. Eso ocurrió ahí. Bueno, pues luego tuve la etapa de La Sexta. En La Sexta es curioso porque ahí hay algo que también me hace plasmar una reflexión sobre quién tiene padrinos y quién no los tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hicimos un programa que era Carretera de Manta, hubo un programa con pensionistas en Bilbao, que aquello debía marcar un antes y un después, porque ellos estaban pues, con ganas de reivindicar sus cosas, faltaría más, y ya, pues el programa lo dejó de hacerse. Es curioso porque la última entrevista a Julio Aguita, que para descanse, se la iba a hacer en aquel programa y no me dejaron. Lo que no se podía hacer aquella entrevista, que pasó ahí, pero bueno. Entonces, hay una historia que yo vivo a las esta noche, como algunos sabréis, y claro, aquello era... Porque como bien sabéis, no solamente es a quien llevan, sino también hasta qué punto te dejan expresarte o no. Yo vivía que muchas veces yo intentaba pues, contar mis argumentos sobre determinados temas, te interrumpían constantemente, te insultaban, no te dejaban terminar, te intentaban poner a una determinada altura que a mí no me interesaba ese barro, ¿no? Entonces yo le dije a Ferreras, que es el que manda en La Sexta, le dije, mira, yo si va a seguir ahí a hablar, porque yo podía variar otros, pero el trío médico habitual estaba todos los días, que era Irma Maruenda y Clavero. Y cuando no te interrumpía uno te interrumpía al otro y te decían, yo, por ejemplo, que soy de Arrea, llegaba a decir que era por Etarra, del comando del Moncayo, ¿no? Pro independentista, y era independentista del cantón del Duero, ¿no? Tú eres amigo de Sánchez, tú eres amigo de Irene, me has sido amigo que manda con el palo. Esto era así que yo le dije a Ferreras, mira, si vas a seguir a hablar de los temas, yo hablo de los temas, me interrumpen constantemente, con ataques personales yo sigo yendo. Y pagaban muy bien. Digo, pero si va a ser que continuamente te interrumpen y te ponen a determinado nivel y tal, a mí no me interesa, porque no quede bien. O sea, si ellos tienen esa forma de actuar, a mí no me interesa ponerme a esa altura. No me interesa. Y dije, esto del lindismo y tal, que me Ferreras el lindismo. Digo, sí, el lindismo, esto que hace de interrumpirte, insultarte, no me interesa. ¿Quién creéis que dejó de estar en el programa? ¿El amigo de Florentino, valga la redundancia, porque lo son los dos íntimos, o Cintorilla de Arena, el hijo de la María? ¿Verdad? Pagaban bien. Y directamente no es que me echaran, es que yo me fui porque ese circo no me interesaba a mí. No me interesaba a mí. Con todos mis respetos, que había gente muy digna haciendo ese programa y sigue habiéndola. No me gusta generalizar, pero es verdad que a mí esa historia de que no te dejaran terminar, de que te insultaran, de ataques personales, no. Y es esto. Entonces, bueno, luego está la etapa de televisión española, que básicamente es el resumen para poner en valor algunas cosas que sí me interesa que tengáis claro, ¿no? y que recojo también, no quieren que lo sepas. Al final, yo tengo un concepto del periodismo que es el de intentar tener criterio propio y poner por encima de todo el interés de la ciudadanía.
Como os podría contar cualquier persona que trabajó en ese equipo, lo que se les trasladó, por mi parte, que lo que dirigía, fue contamos las cosas para la ciudadanía. Aquí no nos debemos a ningún partido político. Si sube la luz, se cuenta que sube la luz. Yo soy de los que creen que si sube la luz con el PP, se cuenta que sube la luz con el PP. Y si sube la luz con el gobierno de PSOE y Podemos, se cuenta que sube la luz. Por supuesto. Hubo gente que se quejó, pero es que quitaron a Cintorilla. Si la luz había llegado a 100, creo que llegó a 600. No tiene pinta de que Cintorilla tuviera la culpa, ¿verdad? Bueno. El emérito. Gente que se ponía nerviosa si contaba las andanzas corruptas del emérito. Pero es que porque Cintorilla no estuviera, el emérito no significa que haya devuelto el dinero, ¿verdad? ¿No? Entonces, creo firmemente en que el periodismo tiene que poner en el frontispicio el servicio a la ciudadanía, lo que le interesa a la ciudadanía. Contarlo de manera que conecte con las inquietudes de la ciudadanía. A mí hay veces que me dicen también incluso, ay, es que hablabas muy claro. Claro, para eso me pagaron para una carrera. Hay gente que habla para parecer, ¿no?, de esa manera engolada y con una cierta farsa de petulancia. Hay que hablar, creo, con naturalidad. Hoy en día, en tanto postureo, que lo hay mucho en la política y en los medios, probablemente una de las mayores innovaciones que puede ofrecerle a alguien desde el periodismo a la gente es intentar ser natural. Ser natural puede ser la mayor modernidad que uno puede ofrecer. Tener una cercanía con el pueblo. Y yo sé lo que hay, ¿eh? O sea, yo voy por una Vistolosca, yo voy por Segovia, igual que voy por Madrid, por Ágreda o yo que sé, la semana que viene a Mislata, ¿no? Yo no soy de estos políticos que parece que van en una cápsula de tal, que tienen miedo, yo no tengo nada, ¿no? Pues igual ahora viene uno y me revienta el acto, pues yo qué sé, ¿no? Yo soy lo que hay. No llevo boina porque no he llegado todavía a los 70, pero si puedo la llevaré. Mi abuelo Vidal la llevaba. Mi abuelo Vidal tenía dos, la de la obra y la de andar por cuando iba a jugar las cartas. Sí, sí. Entonces, bueno, pues esta es la forma que creo que tiene que tener el periodismo. Luego hay otro factor que me parece importante, que es el de tener criterio propio. De la misma forma que yo no hago periodismo para contentar a ningún partido político, y hoy en día es una vergüenza porque parece que se hace para eso, y parece que hay un político que pone un tuit y hay una serie alrededor, ¡ay, qué guay! No sé qué, y sería el mejor presidente, y qué bondad. Detesto eso, lo detesto. Para eso hay otros. Yo no estoy para hacer periodismo de partido. Yo comparto noticias, pero no se me da nada bien, no me gusta estar en una especie de corte de palmeros y tal. No me interesa esto. Me preguntan mi opinión, podré darla desde un criterio absolutamente independiente. Y tendré mi criterio y me podré equivocar, por supuesto. Yo no digo que yo tenga la verdad. Pero yo no estoy... A veces parece que se trata a la ciudadanía como si se quisieran soldados o rebaños, en vez de gente que tenga un criterio. O sea, sabéis perfectamente que hay gente que se pone por la mañana una determinada radio o lee determinadas cosas porque quiere que le reafirmen sus ideas. Quiero meterme esto en vena para que me diga lo que quiero pensar, ¿no? Pues hay veces que yo creo que hay que tener criterio propio, es decir, hay que tener capacidad de ver lo que está mal si lo hacen aquellos a los que has votado, aunque les vuelvas a votar. Pero tener capacidad de decir, pues esto no está bien, vamos a decir que no está bien. ¿Por qué? Pues entre otras porque igual hay que apretar para que lo mejoren. Pero si solamente queremos gente que diga siguana, ahí algo mal estamos haciendo, creo yo, ¿eh? Creo yo. Y hay gente muy tentada del siguana. Estamos en un tiempo también donde el culto a los líderes es una lacra. Los debates internos dentro de las formaciones políticas a veces se echan mucho en falta. A veces se habla más de las guerras intestinas dentro de las formaciones políticas más que de los debates por una ley o por otra. Parece que se premia a unos y se castiga a otros en función de si hacen más o menos la pelota o están más cerca de ellos. Y eso es dañino, no. Terrible para la sociedad. El marketing este del culto al líder, de premiar al que hace la pelota, que es probablemente el más mediocre. ¿Dónde está el debate interno? ¿Dónde está tener el criterio propio? Pensar por uno mismo. Entonces, esto no lo da la casualidad. Yo soy de los que creen, como cuento en el libro, que hay que tener mucha sinceridad, hay que tener una formación para trasladarlo, hay que tener, sin duda, sí, hay que tener un punto de valentía si quieres contar determinadas cosas, porque sabes que te la juegas, y a mí no solo es que me la haya jugado, es que me han cortado la cabeza y algunos la han entregado en bandeja de plata. Pero a pesar de eso, yo creo que hay que tener un nivel de honestidad con la ciudadanía. Para eso soy periodista. El día que no puedo hacer esto, o que no venga gente a mis actos, pues me volveré al pueblo de Soria y ya está, y tan campantes, ¿no? Hay una historia que me parece, hay
gente que también ha vivido esto, ¿no? Y que le intentaron apartar del camino. El juez Castro, al que admiro y respeto, ¿sabéis quién es el juez Castro, no? Estaba investigando y se encontró con que de repente la mierda tocaba a la Casa Real. Y otros habían hecho, la mierda! Vamos a taparla debajo de la alfombra. Él siguió investigando. Le intentaron apartar del camino con encerronas varias, ¿no? Por cierto, apareció en el primer programa de Las Cosas Claras. No fue casualidad. En aquel programa en el que yo ya dije, el primero ya dije, solamente queremos ser una voz más. Solamente una voz más. Sabía por qué lo decía. Porque ya antes de empezar querían silenciar esa voz. Porque ya había quien había pedido mi cabeza incluso antes de empezar. Faltaba que otros la entregaran. Y solamente la podían entregar aquellos que mandaban en TV, claro. Y los que están por encima, los que mandan en TV. Si no lo hubieran permitido y lo hubieran hecho, esa cabeza no se hubiera entregado. O sea, mi cabeza la pidió el príncipe de las tinieblas, sí, la pidió. Pero un lanzador de aceitunas la pidió. Pero entregarla solamente la podía entregar quien tiene el poder y la mayoría del Consejo de TV. Lógicamente. Que es quien gobierna. Lo digo porque todavía circula el bulo de la cintura le quitó la derecha. Mentira. O por lo menos lo que llaman la derecha no es lo que tiene la mayoría en TV. El juez Castro me dijo así, me envió un mensaje por sorpresa, estaba yo en Barcelona, y me apetece, porque me dijo, acabo de terminar tu libro, que es una maravilla, te transmite un desasosiego y con una situación ajustada a la terrible realidad que todos vivimos y que algunos incluso hemos vivido de cerca a los responsables. Al final infundes esperanza y eso es bueno, aunque es cierto que demasiada mierda como para compensarlo. Enhorabuena, te lo has currado que te cagas. Lo quiero poner en valor porque para mí tiene infinitamente más valor que lo diga el juez Castro que lo diga el presidente del gobierno, este o el otro o el anterior. O sea, lo pongo en valor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que el periodista tiene que estar para eso, para contar lo que hay. Y verdaderamente estamos en un tiempo en el que parece que se quieren soldados, no se quiere gente que no esté alineada. Esa es la realidad. Y yo podré tener un concepto de la vida progresista, en el sentido de si me preguntan por los derechos de la mujer, del colectivo LGTBI, de la fiscalidad, etcétera, por supuesto. Pero yo no me caso con alguien que simplemente por decir yo soy progresista ya, sí, bueno, no. Eso hay que demostrarlo. Y para mí el que es un hijo de puta progresista es un hijo de puta. ¿Me explico? Esa es la realidad. Pues igual que hay gente maravillosa. Esa es la realidad. Entonces hay que tener esa capacidad. Yo puedo tener unos pensamientos, pero eso no significa que sean de sí buena. De todo lo que diga este tiene que ser verdad y sí a tus pies. No, no me interesa. No me interesa. Y así soy y así voy a seguir. Además tengo un punto castellano numantino. Los numantinos solamente nos rendimos cuando nos matan. Mientras vivimos, seguimos ahí resistiendo. Y vamos a continuar. Esa es la realidad. Entonces, os pido apoyo a los proyectos que emprenda, que serán, e intentaré que sean lo más independientes que puedan ser. Yo no hago periodismo de partido, no me interesa, ni con unos ni con otros, aunque tenga una forma de ver la vida, lógicamente. O sea, yo no me creo que porque alguien se suba a un caballo y se desarrolle el último botón de la camisa y diga que es la España que madruga, lo sea, ¿no? Lógicamente, ¿no? Tampoco me creo, puede haber un tipo que va ahí donde todo está quemado, por cierto, como han dejado la comunidad este verano, todo lo que han ido, van a ir a hacer 4 fotos y se pone a dar lecciones de la lucha contra el fuego. Tócate los huevos. Algunos que no saben ni lo que es un rastrojo. Yo sé lo que es un rastrojo porque he estado quitando piedras en el rastrojo con mi abuelo, sé lo que es un tractor, sé lo que es un camión, sé lo que es una cuadra. Entonces, algo de esto que se cae bien. Que se nos cae el tenderete. Estaba cogiendo con pinzas. Dicho esto, claro, yo sí que pongo en valor algo y voy concluyendo con esto. Pienso, y si tenéis hijos, hijas, nietos, nietas y vosotros mismos, si algo quiero que quede claro con esto, y por eso escribo libros, primero porque tengo una clara vocación de contar lo que pasa, y por eso si me cierran una puerta, pues intento abrir una ventana y escribo, y si te quitan un programa de tele, pues habrá que montar otra cosa, y intentaré contar lo que sea, con la mayor dignidad que pueda, pero escribo un libro, y me gusta que la gente lo lea. Pero soy de los que cree mucho en que el saber no ocupa lugar, y que lo que puede cambiar un país a medio y largo plazo
es que la gente conozca la educación pública. Yo soy un chaval que me cambió la vida la escuela pública de mi pueblo. En mi casa no se leía, en mi casa solo se trabajaba. Esa es la realidad. A mí ni me preguntaban por las notas prácticamente. A mí me subió mi padre al camión con 3 años, los fines de semana había que currar, yo me solía levantar muchos días, de hasta las 4 de la mañana para estudiar, porque es cuando no había ruido en casa, porque quería ser periodista. Entonces mi abuelo Vidal, prende albañil, y termino con él, como terminó el libro, haciendo un homenaje, un capítulo que se llama ¿Qué vida llevas? Tenía la particularidad, mi abuelo tenía al menos 3 particularidades, mi abuelo en el pueblo. Una, que es el único ser sobre la faz de la tierra al que he oído cagarse en Dios Colorado. Cuando mi abuelo se cagaba en Dios Colorado, ponte refugio. En la obra. Cuando había que subir, les he dicho que iba a ir con una maleta y que, ¿cómo pesa? Digo, algunos hemos subido un saco de 50 kilos con 15 años de cemento. Bueno, luego tenía otra particularidad que decía, en mi pueblo al menos se decía hola. Mi abuelo decía, ¿qué vida llevas? O vaya bueno. ¿No? El ¿qué vida llevas? Que es el título del último capítulo del libro, que es un mensaje de esperanza. Yo creo que pone en valor esto de que al final lo importante es estar bien, intentar estar bien. De qué vida llevas estaba cargado de contenido. ¿Qué tal estás, no? Más allá de los cabrones que podamos tener, que los hay, también hay gente maravillosa. Y tenemos una familia, tenemos unos amigos, lo importante es salir de aquí y tener un cacho de pan que llevarte a la boca, estar bien de salud, el qué vida llevas, que estés bien, a pesar de todos los canallas que pueda haber. También hay gente maravillosa. Y tenemos un patrimonio cultural en este país que está ahí, que es espectacular, un patrimonio natural, y una gastronomía. Y oye, aquí se ha avanzado desde lo que era este país a finales de los 70, cuando iba con mi abuela a lavar al pilón. Ahora, hombre, avances ha habido. Pero otras cosas no, hay que avanzar. Hay que seguir avanzando. Y yo no soy un periodista complaciente ni las botas. Algunos tendremos que estar, creo yo, para intentar contar aquello que está mal para que mejore, creo yo, a pesar de lo que te pueda costar. Y luego mi abuelo terminó, tenía la particularidad de que me preguntaba por los estudios, el hombre, peón de albañil, que se tuvo que ir a Francia después de la guerra. Y me preguntaba qué tal van los estudios. Entonces me miraba así muy serio, mi abuelo tenía genio, el de chutis. Entonces siempre me decía, el saber no ocupa lugar, ¿eh? Entonces yo le he dado mucho contenido a esa frase. He intentado darle contenido. A ver, mi abuelo no me decía eso porque fuera Aristóteles, ni Séneca, ni diría, voy a decirle esto y le voy a impresionar a mi nieto. No. Pero sí que es verdad que he descubierto la importancia que tiene conocer, saber. Porque los de arriba, todos estos que ahora mismo están manejando el votar, los fondos de inversión, lo que están ganando y metiéndose en la sanidad pública, en los medios de comunicación, en las constructoras, en las energéticas, están ganando, por cierto, cada vez más en estos sectores, al mismo tiempo que la ciudadanía cada vez está pagando más por la cesta de la compra, por el recibo de la luz, por la hipoteca, por el alquiler. Curioso, ¿verdad? ¿Qué creéis que le interesa más a esta gente? ¿Que la gente conozca o que la gente viva con cierto despiste, cierta distracción, no saber lo que hay, vivir a otra cosa? A esto les conviene que la gente viva en la ignorancia, que la gente viva, bueno, acomodada, distraída, no vaya a ser que se altere demasiado el cotarro, ¿verdad? Por eso creo firmemente en el conocimiento, creo firmemente en que la gente esté informada. Y me he dado cuenta de que lo que realmente les molesta es eso, que el saber ocupe lugar. Es decir, la importancia que tiene que la gente conozca. El saber no ocupa lugar porque realmente no tiene un espacio físico, pero abarca un montón. Y ellos no quieren que ocupe ese espacio porque no quieren que la gente sepa, que la gente conozca lo que hay. ¿Por qué? Pues porque ellos están muy bien. Subidos al machito, no vaya a ser que nos bajen de aquí, ¿no? Que iban distraídos, que iban pendientes de chismes, del fútbol, hay muchos programas de televisión que se dedican mucho, yo le llamo pasión de gavilanes de la política, o el dinastía de la política, o el First Days. ¡Ay, que Yolanda se lleva mal con Iglesias! ¡Ay, que la Olona con el Abascal! ¡Ay, que ahora el Feijóo con el Ayuso! Pero a que no les veis que vamos a tratar ahora a fondo el cártel de la construcción de ACS y Florentino Pérez, que de eso no hablaremos, ¿verdad? ¿No? Vamos con ello. No interesa, ¿verdad? Se mantienen en la superficie determinadas cosas y horas y no van al fondo de determinados asuntos. ¿Por qué? ¿Por qué a la gente no se le traslada tanto, por ejemplo, la corrupción de la monarquía? Porque no interesa, no vaya a ser que el pueblo, ¿no?
Ahora ya no preguntan en el CIS, por ejemplo, qué opina la gente de la monarquía, ¿verdad? ¿Por qué creéis que es? ¿Porque se les olvida la pregunta o por qué? A ver si va a tener la culpa Victorilla también, por comunista. Pues a eso es a lo que voy. Si la conclusión a la que he llegado es que lo que realmente les jode y les molesta es que la gente sepa. Por eso, frente a los que quieren que no sepáis, por eso la voluntad de escribir este libro, también no lo oculto por la voluntad de que me quieren callar y yo tengo que seguir adelante, y escribo el libro con la voluntad de que si podéis lo compréis y lo leáis. Os pido también apoyo a cualquier proyecto que emprenda, desde la mayor humildad, y el que quiera, porque algo habrá que hacer. No tiene pinta de que me estén llamando estos que no mandan. No me están llamando. Oye, lo mismo llega Feijóo y me llama él. O Tamames. O Tamames. Ya. Tamames es otro que también coincidió en TCTV. El tío un día se quedó dormido. Pues hace ya que 10 años, ¿eh? Mi respeto. Mi respeto, pero claro, ¿cómo puede hacer alguien para empezar en el Partido Comunista y acabar en el candidato de Vox, una moción de censura? Bueno, pues esto. Pero ahí está, yo que sé. ¿Cuánto circo hay en todo esto? Que esa es la voluntad de que conozcáis y que realmente la conclusión a la que he llegado es que quieren que no conozcamos determinados asuntos. No vaya a ser que contamos se altere, y yo soy simplemente de los que cree que un país a medio y largo plazo cambia con la cultura, con la educación, con el conocimiento. En el sofá se han cambiado muy pocas cosas en España, como bien sabéis, muchas y muchos de los que estáis aquí. Ha habido que luchar, sacar esto adelante, y no lo hizo precisamente el rey campechano, ¿eh? Hubo que doblar el lomo, como bien sabemos. Para levantar este país, no lo levanta uno haciendo así. Entonces, los que sabéis lo que hubo que pelear aquí y también en la calle, no solamente votando cuando toque, sabéis que las cosas hay que defenderlas en todos los sentidos, y que cada día es una transición, que digo yo. Cada día. Cada día hay que empujar, cada día hay que apretar y cada día hay que intentar, que aunque no quieren que lo sepas, intentar contarlo. Y si hay que jugársela, pues uno se la juega. Con la mayor dignidad que uno pueda. En eso estamos. Pero ya digo, mientras vengáis y queréis escuchar lo que cuenta Cinturilla de Águeda, pues aquí estoy a intentar que compréis el librico y a lo que queráis preguntar. Y a eso vamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias. La entrada la pagan al salir. Bueno, es que iba a avisarles que la entrada la pagan al salir. No, esto que algo dirán, pero sí es verdad que si hacemos preguntas, lo que os pido es que sean muy concisas para responder rápido, y no quiero que la gente suelte ahí sus discursos, que a veces pasa, ¿de acuerdo? Preguntas muy concisas y cuantas más. Y luego ya hacemos una fila y firmamos libros, hacemos fotos con cada uno y lo que queráis. Yo encantado, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, lo que la gente se piensa la pregunta, quería hacer una mini lectura de el penúltimo párrafo del libro, si me dejas, porque no sé si sabes que Machado llegó a dar aquí clases y cita la definición que hace Machado de los periodistas. Pensaba que la iba a decir cuando es por el final, que dice: termino recordando unas palabras de Machado, don Antonio, que defendía el periodismo como el oficio de cumplir humildemente y a veces a costa de grandes sacrificios, con la misión de velar por los intereses comunes y contribuir a crear la vida ciudadana como un espejo, acaso el más fiel, de la conciencia colectiva, que se ajusta perfectamente a este ideal que hay. Puedo decir, por si alguien se plantea, ¿qué tiene escrito en el papel delante? Nada. Es cierto, él va improvisando y tal, lo cual me hace recordar que no solo la manipulación ideológica se está produciendo en los medios de comunicación, sino la sustitución de gente competente por los incompetentes más absolutos. Quiero decir, esto de que comentabas de las interrupciones, a mí me desquiciaba, y el programa suyo es la primera vez que veía que no se interrumpían, que hablaban.
Se le dejaba terminar y además no aprovechaban cortar la conexión para que el que llevaba el programa aprovechara a traición para hacer un comentario ofensivo sobre la persona que ha hablado, cuando ya no puede ni siquiera defenderse. Por cierto, eso lo hacen ahora mucho en la 4 por la tarde. Quien conozca... Bueno, tiene pinta de... Tiene pinta de que eso le moló mogollón al gobierno. Le dijo, vamos a tope con Víctor ahí. Pues entonces, no, quiero decir que con estas sustituciones yo lo que veo, me acordaba, me dio a la cabeza la frase esta de la última canción de Shakira, ¿no? Que parece que están cambiando... ¿Estás seguro? ¿Vas a borrar a Shakira en la actual directora? Delante de Óscar de Mercurio. Que acaban cambiando los roles por Casios. Bueno, pues invito a que, o invita, oye, invitamos los dos a que se haya preguntas, recordar la apreciación. Claras, concisas. Sí, venga. Sobre todo breves. Vamos a por ello. Venga. Hola. Hola. Gracias, Jesús, por tu... Uf, lo del micro, como empecemos a pasar el micro, solo hay uno. Vamos a tardar mucho, ¿eh? Muy rápido. Venga, vamos por el wow. Gracias por tu tenacidad, porque forma parte de la esperanza en este mundo desolado en el que estamos viviendo. Y precisamente tu mensaje esperanzador. ¿Cuál es la pregunta? Tu mensaje esperanzador. Me gustaría que lo aclares un poco mejor. Es decir, aparte de todos los esfuerzos que estás haciendo y que algunos colegas tuyos también hacen, ¿cómo se puede articular o cómo ves tú el avance a cumplir ese objetivo, no digo final, pero bueno, mejor, ¿no? A ver, yo soy de los que cree que debe haber un periodismo que hable de deporte, que hable de, pues incluso del corazón, si queréis. Pero soy de los que defiende que debe haber un periodismo que cuenta lo que afecta a nuestra economía, a nuestra salud, a nuestros centros de trabajo, a nuestras carreteras. Ese periodismo tiene que estar. Y no es casualidad que, si os fijáis, la tele que vimos en los 80, por ejemplo, aquellos programas que había de la Filantola, de Balbín, de Gabilondo, ¿os acordáis? Jesús Quintero, que para descanse. Todo eso ha ido desapareciendo, curiosamente. Ahora hay más programas de determinados karaokes, que digo yo, chismes y tal. Bueno, tiene que haber entretenimiento, por supuesto que sí. Pero tiene que haber también programas que cuenten lo que le afecta a la ciudadanía. Que para eso los pagamos y no cuesta poco, precisamente. Entonces, eso por una parte. Reivindicar que tiene que haber eso. Ser exigentes con eso. Darle audiencia a los programas que realmente tratan lo que nos interesa y lo que consideramos que es bueno para la sociedad. Y habrá momentos en los que a uno le apetecerá ver un programa que hable de música y a otros que le apetecerá ver un programa que hable del corazón. Pero la importancia que tienen los programas que tratan los problemas de la ciudadanía para avanzar. Eso por una parte. Y luego por otra, yo sí creo mucho y os pido que apoyéis proyectos que creáis que honestamente están por el periodismo y por contarle a la ciudadanía lo que hay, incluso jugándoselas si es necesario. Y yo, desde mi parcela de periodista, con mi título de periodista, con mi experiencia de periodista, igual que antes he dicho que defiendo al cirujano que opera porque tiene experiencia en operar, defiendo al periodista que tiene experiencia en hacer periodismo y que ahí está su trayectoria. Yo defiendo esa parcela, por supuesto, con uñas y dientes. Y no me gusta generalizar, claro que hay periodistas miserables, vendidos, lamerotas, que se olvidan de lo que sufre el compañero, claro que sí. Y aquí nadie es perfecto. Pero también hay profesionales que intentan hacer una labor digna. Entonces, también vuestro papel puede estar en eso, ¿no? Y en buscar espacios de libertad. En eso es en el que creo que puede estar la clave también, en determinados proyectos. Además, hoy en día, como digo en el último capítulo, incluso las nuevas tecnologías brindan espacios de nicho más pequeños para hacer determinadas labores más libres, o al menos intentarlo. Y yo no creo en el periodismo de partido, siempre lo ha habido, aquí ha habido el socialista, por ejemplo, existió hace mucho tiempo, y era el órgano del Partido Socialista, por ejemplo. Yo no tengo nada en contra de que haya proyectos de periodismo político, de un partido. Yo no lo comparto, pero que exista no lo normal, diciendo claramente, no, defendemos los postulados de un partido político. Pero yo defiendo la parcela del periodismo, y cada vez creo que hay más necesidad de que haya algo estrictamente periodístico que se atreva a contar en general lo que le afecta a la ciudadanía.
Y si hay que contar la corrupción de emérito, se cuenta la corrupción de emérito. Si sube la luz y vemos que esto puede ir a más, gobiernen y gobiernen, hay que contarlo. Así lo veo, tener el compromiso de la ciudadanía, el servicio. Es lo que veo. Ese compromiso que no es baladí y te la juegas muchas veces. Sí, venga, otra pregunta. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por tu enorme valentía, que me parece un tío fenomenal y así te va por tu valentía. Una cuestión rápida. En el año 44-45, o sea, 1944-45, Estados Unidos... Te has puesto a hablar del imperio y del mercado. Sí, la censura. Yo te oigo, sigue que yo te oigo. Estados Unidos libera a Italia. Sigue que te oigo, sigue. Y posteriormente libera a Francia y resulta que no le interesa liberar a España porque interesa controlar el comunismo, ¿no? Hacemos una rápida trayectoria y el año pasado tienen una cena en el Museo del Prado, hablábamos en el Museo del Prado, y Pedro Sánchez, supuestamente un gobierno progresista, brinda al Museo del Prado para hacer una cena de gala a la OTAN, ¿vale? Maravilloso. Yo siempre digo que trabajo en uno de los mejores sitios del mundo, que es la Biblioteca Pública de Segovia, con los peores gestores del mundo. Pero compañero, te vas a poner a hablar de primero de estar para acabar, o sea, breve, por favor. Breve. Entonces, en esa biblioteca hay 9 periódicos diarios, que los digo un montón de gente, el menos de derechas es El País. Quiero decir, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para combatir eso y qué herramientas tenemos para la información que decías tú? Vale, gracias. Yo soy de los que creen que yo tampoco comparto esto de Sánchez y tal, con la OTAN y demás, pero el periplo hay que contar, conforme la pregunta que me has hecho me llama la atención, pero encantado. Era un poco por la realidad. A ver, lo que puede hacer la ciudadanía, creo yo defiendo la pluralidad de medios. Evidentemente, dentro de todo lo que hay puede haber mucho y no haber gran cosa buena, pudiera ocurrir, pero yo sí creo en la pluralidad, de verdad. Entonces yo sí creo en buscar, primero, obviamente, igual que antes he dicho, pues muy probablemente uno va a la frutería que sabe que le vende mejor género, a un precio razonable, etcétera, ¿no? Pues esto puede ser algo parecido. Yo consumo a tal periodista o me creo lo que me cuenta tal periodista porque me merece una credibilidad. Pienso que va por ahí el tema. Y yo particularmente, pero bueno, yo soy una persona igual, pues no sé, igual es más metido en la profesión y demás. Yo desde por la mañana leo prensa muy diversa y me encuentro a veces cosas de valor en medios muy diversos. Esa es la realidad. O sea, yo no soy de los que únicamente leo un periódico y una emisora y tal porque creo que este solo tiene la verdad. Yo no, yo lo siento mucho, pero necesito una pluralidad y dentro de eso me saco una conclusión. Y yo no soporto a los que dan tanto jabón a alguien porque el jabón sabes que puede resbalar, ¿verdad? A mí el jabón a veces me produce un rechazo que no te puedo imaginar. No soporto a los pelotas. Y a veces eso yo lo veo en algunas tertulias infumable. Necesito que haya un poco de crítica. Creo en la sociedad crítica, con criterios. Entonces va por ahí. Es decir, cuanta más pluralidad, creo mejor. Dentro de la veracidad. Hay medios que ni los toco porque son máquinas de fango. Totalmente. Pero creo en eso. Y luego dentro de esto, lo que has dicho tú, pues evidentemente detrás de los grandes medios, ¿qué suele haber? Pues hay intereses económicos también, claro que sí. Claro que sí. ¿Y eso influye en lo que se cuenta? Pues por supuesto que influye. Claro. Bueno, pues si no lo tienes en esos grandes medios, igual lo puedes buscar en otros, o intentar buscarlo. ¿Que no hay mucho? Pues igual no hay tanto. Claro que sí. Pero habrá que buscarlo, ¿no? Que evidentemente lo que probablemente usted y yo buscamos no está en exceso, no abunda. Pues muy probablemente, sí, efectivamente. Pues habrá que intentar conectar con eso. Lo mayoritario no tiene pinta de que sea que sea lo más generalizado y que sea lo que probablemente a usted y a mí nos gusta más. Pero yo sí creo en tener una amplia pluralidad. Y creo en el criterio propio y en el sentido crítico. A mí no me gusta oír medios para que digan simplemente lo que pienso yo, para que me lo reafirmen. No, tampoco soporto el bulo y la mentira, Y hay gentuza en los medios que es una vergüenza que estén ahí un día sí y otro también, sabiendo que mienten y que han mentido. Y les hemos oído incluso preparando la mentira. Y ahí siguen. Vergonzoso. ¿Por qué siguen? Porque tienen a gente que les respalda. O sea, no es casualidad que a Cinturilla lo manden a su casa y
y otros estén ahí e incluso les concedan las entrevistas del gobierno. ¿Por qué lo hacen? No es casualidad, ¿eh? No es casualidad. Venga, otra pregunta, sí. Venga, te firmo el libro. Esta chica ha venido desde Madrid porque vive en Estocolmo. He venido de Riaza. Ah, desde Riaza. Antes era de Riaza. ¿Dónde está el Estocolmo? ¿Tú tienes las mismas gafas? Ah, hay una chica por ahí que tiene que se ha ido ya. Hay alguien que pierde el tren, ¿no está? Otro. He venido de Riaza. Ah, pero hay que firmar dos. Pero espérate, ¿pero por qué? ¿Te tienes que ir algo? Es que me tengo que ir a Riaza, sí. Ah, ¿pero qué? ¿Pero no uso algo? Me ha echado un gorro de que se ha levantado ya. Lo siento. Anarquía y cerveza fría. ¿Quién más quiere que ponga Maite que se acaba de quedar viuda? Bueno, una cosa, preguntad y yo voy flipando. Venga, por favor. Perdona a todos. Perdonad, por aquí estoy. Preguntad, por favor. El micro. Una pregunta, por favor. Es la que te admira mucho. Muchas gracias. Pero que pregunten, por favor. Trae aquí. Me ha encantado escuchar. Bueno, qué pena que esto no esté en directo porque acabamos de perdernos un momento viral, un buen meme. Mi pregunta sería la siguiente. La televisión pierde el mayor defecto de los últimos años, han perdido muchísimo dinero en publicidad. ¿Te has planteado hacer algo en internet estilo Twitch o YouTube? Sí, me lo he planteado. No, a ver, si quieres que haga la foto, que responda al compañero, que peligro, y encima soy hombre, o sea que Eso es mucho más. A ver, vamos, mi madre está acostumbrada a esta hora y peores. Si no se viene estando en un programa de televisión, si la cámara enfocara lo que yo estoy haciendo cuando no se me ve, hablando por aquí, por allá, mi madre diciéndome por el móvil, hijo mío, llevas la camisa mal atada, átate el último botón, átate el último botón que pareces Albertín. Hijo mío, este está muy pesado, no le dejes hablar tanto. Hijo mío, déjale hablar más a esta que está muy simpática, ya. Mi madre realmente es la mejor, oye. Mi madre es realmente la mejor directora de televisión que he tenido. Mi madre cuando hubo una pasada, yo había hecho mucha radio, pero había hecho muy poca televisión. Cuando empezamos las mañanas de 4, hay gente que se cree que siempre tuvimos unas grandes audiencias. Al principio tuvimos unas audiencias pésimas. Yo he estado, por ejemplo, con un tertuliano llamado Pablo Iglesias, que únicamente quedé con él. Esa vez, cuando nos conocían el Dios, hacíamos un 4 o 5 de audiencia tomando cañas en mi barrio, que no nos miraba ni Blas, porque no lo veía nadie. No lo veía nadie. Ahora Iglesias, pues imagínate si fuera ese bar, por ejemplo, ¿no? Hay que ir, por cierto, a los bares, hay que mezclarse con el pueblo ahí. Entonces, mi madre me dijo algo fundamental, porque todo el mundo te decía determinadas recetas, hacía como la audiencia, y mi madre me dijo algo muy solemne y muy cargado. Me dijo, hijo mío, algo tan sencillo como lo siguiente, y cambió todo, creo yo. Dijo, hijo mío, no vais muy deprisa. Y efectivamente llevaba razón, a los temas había que darles más tiempo y tal, y fue un poco para Gaby. Entonces, a ver, sí, las nuevas tecnologías efectivamente están ahí y hay que estar en ese espacio y yo quiero estar. Y estaremos unos cuantos, yo voy a estar. ¿Por qué? Pues porque creo que evidentemente hay un público que está más en eso y porque la realidad está también en las nuevas tecnologías. Así lo veo. Y voy a estar. Eso es lo que quiero y estaremos. Igual si estoy también pido apoyo si yo voy a estar. No sé en qué fórmula ni cómo lo haremos, pero así será. ¿Sabes? Óscar, ¿te puedo pedir por favor una foto? ¿Es posible? Sí, ¿Alguien claro. puede salir de ahí o lo tienes jodido? Bueno, por favor, a mí me han dicho Anda, encima traen aquí. me han dicho que estoy ¿Esto es un cohecho o algo así? ¿O? Al Tito Berni le daban otro tipo de cosas. A mí, mira, yo cantando. Esto ya se entendió. Venga, va. Venga, ahí. Vertical, por favor, Óscar, vertical. Sí, vale, y ahora, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora voy ligero, pero por favor, que ya que habéis llevado lo posible, no sé si está por ahí la amiga de este pueblo, no sé, ya. Se ha tenido que ir un poco. Venga, otra pregunta. Yo te la iba a hacer, Jesús. Sí, venga, Óscar. Se han pasado la tarde vacilándome que soy una especie de extinguir porque soy un rockero, pero creo que eres más especie de extinguir tú porque eres un periodista borrado. Y ahora mi pregunta viene, cuando te despidieron de Televisión Española,
quién te escribió para solidarizarse. Quiero saber el nombre, si puedes darlo, que puedes darlo muy claro. Quiero saber quién te escribió para solidarizarse y no te lo esperaba dentro del mundo del periodismo. ¿Qué periodista no te escribió y tú sí lo esperabas? Y si la última ya, uniendo todo esto, si hay algún periodista más, alguna periodista más, que esto ha detectado y puede luchar contigo en la lucha en la que te quieres embarcar, porque mi madre también me enseñó muchas cosas. Mi madre sabe que soy comunista, que soy del Rayo Vallecano, que soy hippie, y me dijo una vez: hijo, hazte de algo que gane algo. Entonces, júntate con nadie que te gane algo. Bueno, vamos a ver. Yo ya lo he dicho, tampoco me gusta, no creo que sea para poner nombres y apellidos, pero verdaderamente de aquellos que tanto apoyaron cuando me quitaron las mañanas de 4, llamar y tal, ninguno. No. Incluso yo tengo mensajes de gente a la que le pregunté: oye, me dicen que quieren quitar el programa, no entiendo nada, no entiendo por qué, no sé qué pasa, ¿no es claro? Y ni responder. Y gente de lo más arriba que te puedes imaginar del gobierno, gente que en otro momento también guardó mensajes que me pedían venir al programa de las mañanas de 4. Y venían. Y gente que me llamó el día que me quitaron de las mañanas de 4. ¿Qué ha pasado? ¿Qué vergüenza y tal? Esta vez ya lo he dicho porque es verdad. Esa es la realidad. De los dirigentes o dirigentas, pensad en los más gordos, ni uno. Esa es la realidad. Pero es que todavía estoy esperando una explicación. O sea, aquí lo cierto y verdad es que el programa va bien, también no se nos puede llamar para decir que mentíamos. Y no lo hemos dicho, la realidad es... Pero hay una cosa que es clara y transparente, y si alguien tiene algo que alegar, perfectamente lo puede decir, es el momento. Y lo he dicho, e insisto en ello. Circula por ahí que a mí me quitó la derecha, y eso no es verdad. Es decir, al final, en Televisión Española, hay todavía mucha gente que cree que manda a la derecha, y no es verdad. La mayoría del Consejo de Televisión Española la tienen los consejeros, la suma de los consejeros del PSOE y de Unidas Podemos. Esa es la realidad. Para quitarme, si se hubieran sumado los votos del PSOE y de Unidas Podemos, no me hubieran podido quitar. Pero es que luego han seguido aprobando otra serie de programas, otra serie de proyectos, y podrían hacerlo mañana. Y podrían haber dicho: oye, este tío que se le llamó para venir a la televisión pública, porque a mí me llamaron, a mí me llamó un director de actualidad. Se le ha llamado para venir aquí, ha hecho un trabajo, le han quitado, le hemos quitado, le hemos dejado colgado de la brocha. O sea, a mí cuando me quitan de las mañanas de 4, así del italiano, me tuvo haciendo otros programas, hasta que yo me quise ir. Pero yo seguía haciendo otros programas, Editor a pie de calle, La Línea Roja, grabados, lo que fuera. Yo tuve trabajo hasta que le dije: Paolo, me voy de La Sexta. Y de La Sexta también me fui. En este caso, y gobernando quien gobierna, sí, yo sí que hay gente a la que esto no le cuadra, y no sé qué, y le rompe la cabeza. ¿Cómo puede ser? Pues esto es así. ¿Qué hay? Gobierna quien gobierna, tiene la mayoría, y al parecer no hay posibilidad de que sumen sus votos y digan: es que Tintora igual debería estar en la televisión pública, entre otras cosas, porque le llamamos para este proyecto, me llamó un director de actualidad nombrado por Moncloa, le embarcamos en esto, le dejó La Sexta y se le ha dejado en la calle, lleva 1 año y medio en la calle. Una alternativa igual habría en toda RTV o no, y parece ser que no la hay. No la hay, de hecho. La legislatura va al camino de acabar. Esta es la realidad. La mayoría ya tienen quien la tiene. Y han sumado sus votos para otra serie de proyectos que están poniendo en marcha. Y ahí están. Y se puede analizar si a la gente le gustan, no le gustan, la audiencia que tienen, etc. El proyecto que hicimos nosotros funcionaba, tenía audiencia. Y la gente lo veía. Eso es lo que puedo decir con la mayor humildad y sinceridad. Si hay algo más, que se me diga. A mí no se me ha dicho, de verdad, ¿eh? Y podría contar mucho más, que algún día lo voy a contar con pelos y señales. ¿Ok? En fin. Pero este es el resumen. Este es el resumen. Por eso digo que venga a mis actos esperando que venga, que vaya Cintora y que diga que Mala es la derecha que me quitó de TV, ¿no? Por cierto, sí, el PP también votó para quitarme. Pero los votos del PP no valían para quitarme. Se sumaron los del PSOE. Pero es que luego los de Unidas Podemos, que no votaron eso, sí pudieran haber dicho: vale, sumamos con el PSOE para aprobar otros proyectos, como han sumado para aprobar otros proyectos, otros programas que se hacen, pero exigimos que también, oye, este tío, si tanto dicen que no, que es una vergüenza que esté en la calle, pues exigimos que a cambio este tío, al que se ha dejado tirado, no tiene un espacio en toda RTV,
¿Qué ha hecho de malo? ¿Ha mentido? Si a alguien le cabe en la cabeza esto. Insisto, poniendo en valor, que es lo que intento poner en valor. Por eso este libro tiene también esa parte inicial. Reivindicar, yo reivindico la profesionalidad. Yo no soy de ningún partido político. Llevo 20 y tantos años presentando programas de radio y de tele. Tiene pinta de que la gente, pues hombre, algo me sigue. Pero más allá de eso, de reivindicar una trayectoria profesional, la vergüenza de que llames a alguien y le dejes tirado de esa manera. Cuando ha dejado otra empresa y se ha embarcado en esto, ha hecho un curro que iba bien y lo has dejado tirado. Oye, no digo que sea ilegal. A mí particularmente me parece una puñetera vergüenza. Que cada uno saque sus conclusiones. La vida sigue, hay que continuar y eso estamos. Pero yo lo digo con la mayor sinceridad que puedo. Dicho esto, yo ni culpo a todo el PSOE, ni culpo a todo Podemos, porque en todos los partidos hay gente buena, mala y regular. ¿Me explico? Yo me encuentro con gente maravillosa del PSOE, de Podemos, y también sí, también conozco a gente buena del PP, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, yo no soy un sectario. Detesto a los sectarios. Conozco a gente buena en muchos sitios, y a gente mala también. Es una lección a la que he llegado en la vida. Es una lección a la que he llegado en la vida con tiempo, claro. Y lo he visto también en casa, yo no soy una casa de sectarios, ¿no? A mí, mis abuelos fueron a llevárselo para fusilarlo, que se escondió, pero se llevaron al del frente, al tío Simón, y lo fusilaron. Y mi padre es de derechas. Dice que no... Como pasa en tantas casas, carajo, ¿o no? Si nos entendemos, tenemos que entendernos. La vida es eso. La vida es eso. Pero por encima de todo, yo creo que la dignidad y no joder a la gente. Y luego yo la falsedad y la hipocresía la llevo fatal. Fatal. Es lo que hay, porque no pasa nada. De hecho, esto, oye, que yo le digo a uno aquí, y yo cuento mi historia personal, que no puedo contar otra, que es que mientas, y que eso es miento. Hay quien dice, no, que te quitó el bebé, pues bastante tenía casado con que no lo quitaran a él, que le quitaran a los Claro. Si resulta que el PP con 66 diputados, que es el PP más débil que ha habido, tenía capacidad para quitar a Cinturilla de Ábrega, teniendo nosotros, pues es una puñetera mentira, creo que se entiende perfectamente, ¿no? Pero nada, hay mucha gente que vive instalada en creerse eso. Ni igual de rencor, pero lo que no debo ser es un mentiroso. Venir aquí y decir, me quita como dice. Mucha gente en las redes, no, la cintura le quitó a la derecha, que no, carajo. Que Teodoro, por mucho que lo pidió, tenía los votos que tenía, no le daban. Hubo quien pidió mi cabeza, sí, el príncipe de las tinieblas entonces pidió mi cabeza. Pero contra el defecto de pedir, la virtud existe de no dar, y se la dieron. ¿Qué dieron a cambio? ¿Por qué fue? No sé. Ahí sí no lo puedo demostrar. Pero que quien manda y quien tiene la mayoría es quien la tiene, eso es así, o sea, no... Venga, una pregunta más, ¿os parece? Y terminamos. Venga. Hola Jesús, creo que se te oye, ¿no? Sí, perfectamente. ¿Crees que realmente estamos en la antesala de ese mundo que yo suelo decir? Yo es que me da esa sensación de que cada vez estamos más cerca de un mundo y además estás en una región en la que ya se ha casi normalizado un neofascismo moderno disfrazado de neoliberalismo, pero aquí realmente el peligro de tu profesión está en eso, en que se caiga a la gente que tú dice que, o creo entender, que ahí está el peligro. ¿Crees realmente que estamos en la antesala de ese mundo de los órganos de 1964, del fascismo, ya instalado? Claro. ¿Cuánto crees tú, por ejemplo, que puede influir? O sea, ¿tú crees que quitarme a mí, por ejemplo... Primero, ¿tú crees que lo hizo Abascal? No. ¿Tú crees que favorece, por ejemplo, combatir los mensajes fascistas el hecho de silenciar a periodistas como yo? ¿Parece un acierto? Es curioso, ¿verdad? Dicho esto, efectivamente, estamos en un tiempo en el que, antes lo decía también, lo que circula, por ejemplo, por las redes, por tal, el hecho de normalizar el fascismo, de ver como algo normal, incluso reescribir el golpe de Estado, la dictadura. Sabemos perfectamente que hay derechos que costó mucho conseguirlos y puede costar muy poco perderlos. Y ocurre. Determinada gente, por cierto, patética, que no tiene... No, que no. Ya digo, es que hay gente que puede estar en un consejo de administración de la eléctrica, no ha cambiado ni una bombilla, y gente que está en política y no ha dirigido ni la comunidad de vecinos. Y eso sí, para hacerse las fotos y posar, ¿no? Van ahí, se hacen la foto en el incendio y no sé qué, y a lo mejor no habían pisado, van incluso con los mocasines, te digo yo. Eso está ocurriendo. Entonces, claro que se está normalizando en muchos aspectos el fascismo. Y es un riesgo que hay.
Y el mayor riesgo que yo veo ahora mismo en el tiempo que vivimos, creo, es cómo está tragando la gente. O sea, tenemos un tiempo en el cual, curiosamente, y no hay que ser aquí Aristóteles para verlo, lo que está subiendo la cesta de la compra, el recibo de la luz, llenar el depósito, la hipoteca, el alquiler. La gente que le están subiendo la hipoteca a 500 euros, ¿la gente de dónde lo saca? Y al mismo tiempo estás viendo lo que está ganando la banca, los que están detrás. La banca, las constructoras, las energéticas, las cadenas alimentarias. ¿Hacia dónde vamos? O sea, se está apretando ya tanto el cinturón que ya no quedan agujeros, ya es darle el cinturón a la peña. Se está ordeñando tanto la vaca que no le van a quedar ni los huesos para el caldo. Me planteo, están matando la gallina de los huevos de oro, pero claro, la gente traga. La gente traga, y traga, y traga, y traga. Y hay mucha gente que está pendiente, pues si tal salía con Pascual, o si van a fichar a Mbappé, o si va a ganar no sé quién el festival de música de no sé cuántos. Y claro, también hay un modelo de televisión, evidentemente, que acompaña todo eso. Claro que sí. Pero un modelo de televisión que está en zonas públicas y que no es exclusivo de Castilla y León, que también. ¿A ver? Claro. Por eso hay una cosa muy peculiar, es esto de que a gente como a mí, periodista incómodo, que lo detesto. Periodista incisivo. Pero ¿por qué no periodista a secas? Porque ya se ve como una anomalía el hecho de que simplemente puedes contar lo que hay. Parece como una rebeldía. Entonces, por eso digo al comienzo del libro, ¿no? Ser periodista puede ser algo tan revolucionario como simplemente contar lo que pasa. ¿Por qué revolucionario? Porque se ve como algo ya que es como una revolución. Parece, porque algunos te intentan pintar como revolucionario porque se atreve a contar determinadas cosas. Entonces, claro, ahí está el cuestionamiento. Pero esos modelos de televisión que se hacen y que se permiten hacer, ¿tú crees que son únicamente responsabilidad de Abascal o del García Gallardo este? Ahí lo dejo como reflexión, porque hay partidos que tienen poder. Yo veo a partidos y a gente de partidos que tuitea mucho y tal y cual, pero coño, la gente te votó, no te votó para ser tuiteada solamente, Si tienes un poder habrá que intentar cambiar determinadas cosas. Y si no, no estás cumpliendo. Digo, ahí lo dejo como reflexión. ¿Sabes? Porque es que yo voté para que cambiaran determinadas cosas. No para que pusieran tweets. Ya sé que no es fácil, Cuidado. Pero el poder se tiene para ejercerlo. Y no es fácil, creo que no es fácil. Por eso creo también que la ciudadanía tiene que apretar, tiene que empujar democráticamente, cívicamente. Creo mucho en una sociedad que quiera cambiar las cosas. Y hay muchos de la política quieren palmeros. Quieren el singular, quieren el culto al líder. Quieren la política del rebaño. Lo detesto. Lo detesto. Y no nos llevan a nada bueno. A nada bueno. A nada bueno. Y me preocupa mucho. Me preocupa, por supuesto, el fascista. Me preocupa el que le está metiendo mensajes fáciles a la gente, como me diría Mujica, que tuve el suerte de conocer, Pepe Mujica. Se me quedó dormido Mujica y la mujer en el coche. Fuimos a la embajada y tenía que acercarnos al aeropuerto. Estaban tan cansados y tan mayores, se durmieron ahí. Pero Mujica decía una cosa, claro, lo fácil es enfrentar a la gente con la que es más pobre que ella. Es decir, yo lo veo mucho en mi pueblo, cuando voy, ¿no? Es que les dan todas las ayudas a los inmigrantes, ¿no? ¿Cuántos inmigrantes? Pero carajo, si no fuera por los inmigrantes, hay determinados trabajos para empezar que no se harían, que no se hacen. Si no fuera por los inmigrantes, la despoblación en muchos pueblos estaría multiplicada por 3. Y al final, además, más allá de inmigrantes o inmigrantes, son personas como tú y como yo que tienen derecho a llevarse un pan a la boca. En un país donde, por cierto, gente como mi abuelo se tuvo que ir de España para llevar un corrosco de pan a casa, Pero ¿qué ocurre? Que hay gente interesada en enfrentar a los pobres con los que son más pobres que ellos. Porque es mucho más fácil eso que decirles, mira el de arriba. El de arriba está ganando un porrón de dinero, ¿verdad? Encima no les toques, que tienen a medios para que, ¿no?, salgan en tropa contra ti, etcétera, etcétera. Gente que tiene mucha pasta. Que manejan, ¿no? Que manejan. Este país, como digo yo, un tiempo, creo yo, también en los medios, es una reflexión muy personal. En todo esto de la transición y demás, claro, yo creo que
había programas y espacios de libertad que hoy no se ven. ¿Por qué? Porque yo creo que estaba todo más revuelto y hubo mayores rendijas. Había cosas que se veían en la televisión. Bueno, que estaban los punkis en los programas infantiles, como la bola de cristal. Y había programas caracterizados como un enano, y yo de Buchanos, ¿acordáis? O programas continuamente de reflexión, me ha dicho, Mira, Quintero, Gabilondo, García Tola, Ángel Casas, etc. Espacios. Y había unos espacios, a veces uno echó en falta, y sí creo que había determinados espacios de más libertad. Yo creo, porque en cierta forma estaba todo como más revuelto, y había espacios para hacerlo. Pero los que manejan ahora han tenido ya tiempo para tomar posiciones y para tenerlo todo más controladito, más relacionados entre ellos, levantan los teléfonos, ¿sabes, no? Está todo más... Claro. Y está ese muro contra el que chocan incluso algunos que prometían cambiar radicalmente las cosas. Y es gente que tiene poder que maneja. Pues, yo no tengo la solución frente a eso, no la tengo. Pero sí digo en mis propias carnes lo que es el hecho de que se te considere algo peligroso para eso. Y te apartan del medio. Y aquellos que quizás pudieran hacer algo porque no te apartaran del medio, son los que están detrás incluso de que te aparten. Y es terrible. Y es terrible. Pero es así. Es así. Es así. Yo todavía estoy esperando una explicación. Con todo este testimonio, pues sí sirve. Dicho esto, no hay que perder nunca la esperanza. O sea, hay que seguir apretando. No hay nada perdido. O sea, yo cada día creo que es una intención de intentar cambiar las cosas. No creo que está todo perdido y no hay nada que hacer. No creo en eso. Eso es lo que quisiera. Hay que vivir con el empeño de intentar mejorar. Así lo veo, ¿eh? Si conseguimos cambiar esto, pues esto. No sé. Pero darse por derrotado, no. Vuelvo al espíritu ese, de Numantino. La derrota cuando uno ya está muerto, hasta entonces hay que seguir resistiendo. ¿Queda claro el tema? Es autenticidad. Bueno, dicho esto, yo no soy, ni soy perfecto, ni soy ese diablo que he intentado pintar de... ¿no? ¿Me explico? Pintado de ni hay gente que, vamos, esto es hiperrerías. Eso sí, yo voy por la calle a ver a la gente habitualmente por ahora, ¿no? Una vez en el barrio, que no sé si se puso a... Y así, digo, ¿por qué te pasa? Que no, si no pasa ningún taxi, no va a parar. No sé, un cadáver en el sobaco o qué. Y dijo, no, viva Franco, viva, no, se está muerto, tío. No vas a resucitarlo. Uno, pero no suele pasar. Pero bueno, que también convivimos con fachas, muchos fachas, sí, también, claro. Pero gente de bien y tal. Entonces es mi testimonio únicamente. Y yo no... Yo tengo también lógicamente mis errores y los tendré mañana y tal. Lo cuento el testimonio por si sirve de algo. Entonces creo que cada uno desde su parcela tiene que intentar cambiar un poco las cosas. Y no creáis en esto de la cultura de la política del rebaño. Hay que creer en algo que es un valor espectacular, que es intentar tener criterio propio y capacidad de crítica. Eso que a veces parece que no se quiere. Se quieren rebaños y gente desiguana y el culto al líder y siempre los líderes y vas a liderar ¿Dónde están los debates internos? Dar peso a las bases, al tejido territorial de los partidos. Yo creo que eso es fundamental. Y ahí hay mucho creo que hacer. Venga, sí, la otra pregunta. Sí, una pregunta. Has nombrado dos veces al príncipe de las tinieblas. ¿Quieres decirnos quién es? Mauricio Casals, cefazo de A3 Media. No lo digo yo, lo dicen los... Y a mí me contó alguien muy importante del gobierno que en una reunión, incluso golpeando la mesa, que yo no podía estar ahí enfrente. Esto me lo contaron. Alguien muy importante del gobierno. Era la misma pregunta. Ah, sí. Pero esto vuelve a lo mismo. Tenéis aquí un buen ejemplo de lo que creo que hay que hacer. Que también uno se lo tiene que intentar curar un poquito. Es decir, si uno pone Mauricio Casals en Google, viene. Y vienen artículos terribles, leedlos, de cómo opera este personaje. Solamente hay que tener un interés que viene ahí. Yo no voy a poner a glosar las andanzas de este tipo. Hay que tener esa inquietud de decir, vamos a ver más allá de lo que... ¿Quién es? Está publicado, ¿quién es? ¿Vale? Dicho esto, sí, no. Yo digo lo que me contó alguien muy importante y no una persona, dos del gobierno. Igual que te dicen, no, es que Teodoro, y yo, pero que Teodoro no tenía poder tal, que si una cosa es pedir y otra cosa es darle. Que pidieran, pero luego alguien entregó, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, es un tornero! Pero el tornero ya no está. El tornero hace mucho que ya no está. ¡Ay, pero es que... Sí, yo no me chupo el dedo, ¿sabes?
Pero chupaba a mi hermano pequeño que es su cumpleaños, por cierto. Felicidades, Carlos. Tengo que llamarlo ahora cuando acabe. Entonces, eso es claro. Sí. Sí, una pregunta más o terminamos. Ya lo he respondido. Una última muy breve, alguien, y concluimos. Vamos a definir. Venga, sí, ya, la última. La última para hoy. Mira, Sí. Estamos en Castilla y León Sí. y aquí Vox está en el gobierno. Me gustaría preguntar si a todos nos parecía escandaloso que veten la entrada a los periodistas a sus actos. Me gustaría preguntarte si al final no es lo mismo lo que ha hecho el PSOE y Podemos con gente como tú en Televisión Española. A ver, de entrada yo me gustaría dejar bien claro lo que considero de la extrema derecha. Y la extrema derecha ha cuestionado en sus mensajes avances de los derechos de las mujeres, avances del colectivo LGTBI, mienten con el trabajo de los ecologistas, culpan de catástrofes como la de los incendios a gente inocente. Hay puntos de incompetencia. Yo sé lo que es Abascal, mucha gente lo sabe, y la trayectoria laboral que tiene. No es el único, por cierto. Yo creo mucho en que esto de currar antes de llegar a la política y tal, a mí me parece importante. Me parece importante. Y tener una experiencia determinada. Tengo también muy claro lo que pasa en esta comunidad autónoma con los medios de comunicación. Que por desgracia es un modelo que se repite. Hablo en este libro, por supuesto, de Méndez Pozo, de Ibarra y demás, ¿verdad? Está claro. Hablo aquí mucho también del origen de Aznar en Castilla y León, que también sabemos. Hablo de estas cositas, lo que le hicieron a la Metro Madrid, etc. Está claro. Pero luego, efectivamente, yo, evidentemente, la censura está mal, la haga y la permita quien la haga y la permita. Esa es la realidad. Así de claro. Así de claro. Entonces yo, insisto, es un tema, lo que yo he vivido particularmente, a mí no me lo han explicado. Y no me han podido decir que era, no, es que mentiste, es que no. Y no han dado la cara, no me han dicho que ni se ha, insisto, y luego a mí, ya está, no lo voy a reiterar mil veces. No solo se te ha quitado, sino que después de haberte llamado no se te ha dado alternativa. Y te han dejado colgado de la brocha, ¿sí? Esa es la realidad. Pues ahora pues ya estamos a vender libricos, porque quien quiera que compre el libro y algo habrá que hacer, si no, yo a día de hoy, pues no sé, ya veré, intentaré estar ahí. Pero hombre, de entrada en esta legislatura no tiene pinta ya para lo que queda, no tiene pinta, ¿verdad? El programa de televisión no se monta de hoy para mañana. Por cierto, una cosa curiosa, pues os sirve de reflexión. Yo con este libro, pues por ejemplo, pues me han entrevistado en Canal Sur, me han entrevistado en la Catalana, en la Vasca, en Telemadrid, no, en la Gallega tampoco, pero en Televisión Española tampoco. Lo digo como reflexión, Lo digo como reflexión. Este estábamos en pandemia, pero bueno, hablé de la sexta, que estaba en la sexta. Gobernaba el PP y fui a un programa de TV y hablamos de él. Yo evidentemente no tengo pinta de que vote al PP, ¿verdad? Pero si me preguntáis, yo tengo que ser honesto. A mí con este libro no me han llamado para ir a TV. Yo no sé por qué. Es que no sé qué dice ella, ¿no? Aparte de dejarme la piel ahí, y hubo gente de TV que se dejó la piel también en ese programa, cuidado. Pues no sé qué pasa, ¿no? Y hombre, en la Gallega mandaba Feijóo, en Telemadrid al uso. Pero esos no mandan en TV. Lo dejo como reflexión, por si sirve de algo. Por cierto, no es igual, es que tengo una cuenta en Suiza, que la saquen ya de una vez. Yo con el Tito Berni no tengo constancia de haber pegado. Y nada de esto, pero que da igual, que hay que seguir adelante. Que me gusta dejar siempre muy claro que yo no responsabilizo a partidos políticos en general, que hay gente maravillosa, lo reitero, en muchas partes, que yo creo que a mí me han invitado a hacer actos de este tipo. Yo aquí he venido porque hablé con la gente del Foro Social, pero yo voy a Mislata el martes porque me ha invitado el alcalde del PSOE. Y vengo de actos que me ha llamado la gente de Izquierda Unida. Y estuve en Ceuta porque ahí la biblioteca la controla el presidente que es del PP, Ángel Vivas. Yo digo que me llamen ellos directamente, pero que yo no culpabilizo a todo el mundo en general. Yo, insisto, intento contar con la mayor honestidad y sinceridad y huyendo de sectarismos porque los detesto y las etiquetas las detesto. Todavía he tenido hoy una charla con Óscar, porque Óscar es de lo que cree todavía heavy rock, yo detesto las etiquetas hasta cuando yo toqué la guitarra, fuimos telonerillos de Rosario, ¿verdad? En el 97. Entonces yo detesto las etiquetas en general, no me gustan las etiquetas. Siempre y cuando dejo bien claro que detesto, lo siento, las
extrema derecha, detesto lo que afecta a los derechos humanos, etc. Pero intento contar sin sectarismo siempre lo que hay, así de claro. Dicho esto, que, oye, si compráis el libro encantado, hacemos una fila, nos firmamos, hacemos unas fotos, pido un voluntario que haga las fotos que hagamos aquí y yo las pongo en el Facebook mañana para que la gente no empiece a darme una con mi móvil y tal, ay que se ha apagado, hay que salir mal, porque entonces no acabamos nunca. Se hacen todas con este teléfono y yo las pongo en Facebook y un voluntario las hará que yo pido. Y ya está, y hacemos una fila. Otra cosa, y termino. Esta no quieren que lo sepas, La Conjura es un libro que como cayó la pandemia en mitad no pude presentar en ningún sitio. Es el único reportaje que se ha hecho de cómo se formó el gobierno actual. Hablé con todos sin que me dejaran grabar y con eso reconstruí cómo se formó y cómo intentaron que no se informara. Está en La Conjura. Conspiraciones, yo creo que el título ya lo dice todo. Entre las cosas cuenta muchas andanzas de lo que acabo de decir, de la filosofía y la personalidad de cada uno. Y la verdad es un libro que hice mientras hacía las mañanas de 4 y habla de una etapa de un programa maravilloso. Es lo que puedo contar. Dicho esto, sobre todo, compréis un libro o no. Infinitas gracias por estar aquí. Yo sigo en esto porque estáis. Fundamental. O sea, me podrán quitar un programa u otro, pero que estéis aquí para mí es de una importancia vital. Porque uno cuando se va de aquí, lógicamente luego lleva lo suyo. Y no siempre es fácil. Pues que la gente venga y dé este cariño y lo mejor. Gracias.